somewhere in space, this may all be happening right now. Desde Buenos Aires, Argentina, Star Wars con amigos. Charlas de otra galaxia. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast dedicado exclusivamente al universo de Star Wars. Mi nombre es Mariano y como siempre estoy rodeado de mis amigos. Primero, la princesa del podcast, Florencia. Ay, pensé que ibas a hablar de Nicolás, la princesa del podcast. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien, vos? Muy bien, muy feliz de volver acá a encontrarnos. Muy feliz. Bueno, me alegro. Y también me acompaña, como siempre, el caballero en la armadura plastoide, Nicolás. Bueno, gracias por la presentación. ¿Qué tal, Mariano? Florencia, ¿cómo estás? Gracias por lo de princesa. Bueno, estamos preparados para abarcar nuevamente la primera película de la saga, ¿no? Sí, este es el capítulo que completa la trilogía dedicada a Star Wars o la Guerra de las Galaxias. En el primero de los capítulos hablamos de eventos y personajes. Después hicimos un análisis de todo lo que fue la realización de la película. Y hoy vamos a dedicarnos a analizar el impacto cultural que tuvo Star Wars. Fundamentalmente ver en qué situación se encontraba el universo del cine, qué fue lo que influenció a George Lucas al momento del armado de la película y cuál fue el impacto final que tuvo a nivel mundial. ¿Sí? Bueno, empezamos por el contexto sociocultural. ¿En qué mundo nace esta idea de hacer Star Wars? Estamos en la década del 70. Complicada, ¿no? La década. Una década oscura para la humanidad en general. Recordemos que es un mundo que estaba dividido, estaba polarizado en lo que se denominaba la Guerra Fría. Perdón, todos nosotros nacimos en los 70, así me parece que... Nosotros somos tres especímenes de los 70. Sí, somos producto de esa época. Generación X, pura y dura. Exacto. Bueno, la Guerra Fría era el principal exponente de esta polarización que había en el mundo en dos bandos, entre comunismo y capitalismo o occidente, y eso determinaba la vida de las sociedades desde ya hacía bastante, fundamentalmente de la década del 50, con un temor permanente a una guerra mundial y cosas por el estilo. Otro acontecimiento que define a este periodo es la Guerra de Vietnam. Sí, pues situémonos que Star Wars es una película norteamericana, así que claramente está influenciada por esta guerra que fue la primera gran derrota de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Guerra muy polémica. Exacto. Muy polémica. Donde muchos jóvenes fueron enviados a morir por una causa que quizá no entendían o no compartían. Además, la Guerra de Vietnam fue un acontecimiento que determinó el origen de un movimiento pacifista muy importante en Estados Unidos, de jóvenes que se estaban cansando del gobierno. Hasta ese momento, si uno hacía algo en contra del gobierno, era tildado de comunista. Claro. Sí, la época del macartismo, por ejemplo. Es verdad, sí. Pero justamente la Guerra de Vietnam fue lo que ayudó a que muchos jóvenes se animaran a rebelarse ante las ideas del sistema e iniciaron un proceso pacifista muy interesante, ¿sí? Que fue justamente por este conflicto. Otro acontecimiento... El presidente de esa época era Nixon. Nixon. Que nos lleva al otro acontecimiento. Exacto. Watergate fue, para la sociedad norteamericana, fue tremendo. Y fue un quiebre. Fue un terremoto, sí. Porque fue el momento en el cual empezaron a descreer de sus autoridades. Sí, fue un momento importante para ese momento, sí. Pasaron por varios acontecimientos en la historia, magnicidios, bueno, el de Kennedy en la década del 60, pero claramente Watergate con la renuncia del presidente al descubrirse un caso de escuchas ilegales fue tremendo para la sociedad norteamericana. Sí, vemos que estaba bastante complicado. Era un momento de crisis y de muchos cambios en la sociedad norteamericana. Tal cual. Esto también nos lleva a la siguiente, que es el terrorismo. Sí, el terrorismo tuvo que ver con un pensamiento extremo
por parte de muchas sociedades en el mundo, porque hubo casos en Irlanda, bueno, en el Reino Unido, en Italia, en España, en Sudamérica en general. Sí, todos tuvieron el un sudeste momento. asiático. Sí, todos tuvieron su momento de explosión terrorista de alguna manera, donde surgieron grupos al margen de la ley. Exacto. Y como respuesta del otro lado, la extrema derecha creando dictaduras en gobiernos en todo el mundo. Uh-huh. No solamente en nuestra Sudamérica, sino también en Europa, en Asia, en el continente africano. Así que también se vivía el extremo en este tema. Bueno, y la crisis del petróleo. ¿Sí? Hasta ese momento el petróleo era baratísimo y los países productores de petróleo deciden armar así como un boicot internacional y decidir ellos el nivel de producción y aumentan enormemente el precio del combustible. Uh-huh. Es la época en la que se terminan esos autos que tanto fascinaban a Lucas y que corrían las picadas y cosas por el estilo, porque ya era carísima la nafta. Consumían una barbaridad de esos autos gigantes con motores 3, 4 litros. Exacto. Es decir, un montón de acontecimientos que vamos viendo que nos van marcando una década oscura, una década... Todo negativo hasta ahora. Totalmente. Todo negativo. Sí. Inclusive en Nueva York fue la época de mayor criminalidad en Manhattan. Así que era una época muy compleja y muy complicada y muy bajoneante, muy deprimente para la sociedad de esa época. ¿Y cómo se refleja esto en la cultura? ¿Cómo lo vemos? Bueno, en la cultura vemos fundamentalmente en la música. Uh-huh, Sí, en el rock ya estaba establecido como tal. Sí. Los artistas del rock ya venían sacando disco tras disco, pero no, es como que no aparecían nuevos músicos. Lo que sí aparecen son dos fenómenos musicales nuevos. Totalmente polares. Exacto. Totalmente polares. Uno es la música disco. Sí. La música disco que viene del rhythm and blues, tiene una influencia negra importante. Sí. Pero con un componente latino de merengue, de salsa y cosas por De el bachata. estilo. Exacto. Y además con un estilo totalmente festivo, despreocupado y de fiesta. Bien, es la época de Estudio 54, sí. perdón. El gran boliche o disco De Nueva York, de sí. Nueva York, con la aparición del DJ también. Uh-huh. La idea de que la fiesta continúa toda la noche. Bueno, es una respuesta. Ciertos sectores de ciertas generaciones dieron como respuesta a toda esta oscuridad el no me importa nada y que siga la fiesta y me meto en mi mundo y me divierto a mi manera. Sí, creo que esa es una respuesta por un lado, pero por otro había otra respuesta que era la música punk. Es verdad. Que nació justamente para dar una respuesta más bien negativa, oscura y de rebeldía. Es un grito de rebeldía ante una sociedad tan oscura que no les planteaba ningún futuro. No se olviden que esta es la época que sale Sex Pistols. Claro. Grupos que se plantaban contra el establishment. Y los Ramones sería también... Sí, también, punk. también sí. punk. Pero yo creo que Sex Pistols tiene una posición mucho más confrontativa. Uh-huh. El no future, el no hay Claro, futuro. Eso es una clara idea de que esta es una generación donde no veían salida. Claro. Bueno, también en el cine. El cine es un reflejo, el cine de esta época es un claro reflejo de la época y de la situación. Las películas eran fundamentalmente películas de espionaje que hacen la temática. Eso, digamos, contra lo de la Guerra Fría. Claro. Esta situación estaba reflejada con las películas de espionaje, como es las de James Bond, que habían nacido en la década, si bien habían nacido en la década anterior. Pero Contacto en Francia, por ejemplo, es un peliculón de esa época y marca claramente que era una temática que todo el mundo estaba siguiendo muy de cerca. Sí. También es la época del auge del cine catástrofe. Uh-huh. Me acuerdo de Infierno en la Torre. ¿Quién no la vio? Es verdad. Infierno en la Torre, Aeropuerto. Paul Newman, Infierno en la Torre. Es verdad, Paul Newman. Aeropuerto y Terremoto también. Terremoto. Sí. También son esas películas que marcaron esa época donde lo que te presentaba el cine es que se venía una tragedia inminente para la humanidad. Y otro tipo de cine que también estuvo muy en auge fue el cine de terror. Con películas. Sí, con películas. Creo que en esa época surgen los zombies. Romero. Vuelven, claro, pero los zombies eran un fenómeno más antiguo, pero más vinculado con el zombie de las historias de Jamaica, el folclore del Caribe. Claro, pero estos zombies, de alguna manera, una vez lo explicó Romero. Él lo que quería mostrar es que estos zombies representaban esta sociedad totalmente insensible a apática, todo, apática, insensible, que nada le importa. Entonces los zombies son, lo que quiso decir Romero, son esta representación de una sociedad que no tiene ni destino ni ningún tipo de interés por nada. Claro.
Bueno, también El Exorcista. Sí, El el Exorcista. exorcista. Sí, con Max von Sydow, Ah. Lord Santeca. Sí. Un clásico del terror de esa época también, y que fue un quiebre en la historia del cine. Películas también vinculadas con asesinos seriales y cosas por el estilo. Hay inclusive, hoy en día, hay cátedras universitarias que estudian el fenómeno del cine de terror, porque es cíclico. ¿Sí? Cada vez que la cultura norteamericana está pasando por momentos complejos de guerras, crisis económicas o lo que fuera, hay como un resurgir del cine de terror. Bueno, desde hace unos años el género zombie está muy de moda. Claro, es verdad. Sí. Sí, lo venimos viendo. Y también la idea del cine de terror es como mostrarte, hay algo peor todavía. Sí, lo que te está pasando. Sí, no es tan malo. No es tan malo lo que Estás te está mal, pasando. pero no tanto, Claro, ¿no? Es como decir, siempre se puede estar peor. Sí. Yo creo que sí, que viene por ese lado. Pero en serio, hay cátedras que estudian el fenómeno del cine de terror. Bueno, y otra cosa que pasaba en esta época es un cambio generacional. ¿Sí? Los baby boomers, toda esa generación que había surgido después de la Segunda Guerra Mundial, estaba dando lugar a la generación X. Claro. A esta que mencionamos, que es a la que nosotros pertenecemos. Ujú. Generación X lo llamamos en demografía a los nacidos entre el 60, 65 hasta la década del 80. Mira. ¿Sí? ¿Y por qué X? Se le pone este nombre porque es una generación incógnita. Es una generación que no se sabe para dónde iba a disparar. Y tiene que ver con esto, porque es una generación que nace en un mundo que no le es cómodo. Claro. Es un mundo extraño, es un mundo conflictivo, es un mundo desagradable en definitiva, y la generación X se revela ante esto, a veces como el fenómeno punk, directamente chocando con el mundo, Sí. y a veces como la música disco, escapando del mismo. Justamente lo que vos decís de la incógnita, en realidad disparó para varios lugares al Ujú, mismo tiempo. claro. Terminó bastante dispersa. Pero- Terminamos, ¿no? Terminamos, sí. Sí, muy Pero disperso. lo que vamos a ver en la década del 80, el auge de tanta película de ciencia ficción y de aventura que se convierten en películas de culto para nuestra generación. Son películas escapistas. Exactamente, exactamente. Para la generación X es un universo agradable al cual queremos pertenecer. Obviamente Star Wars, de lo que estamos hablando, pero también otras películas como Indiana Jones, como Volver al Futuro, nos ofrecen un universo distinto en el cual nos podemos meter y disfrutar, a diferencia de ese mundo que nos presenta desde que nacimos. ¿Sí? Así que bueno, ese es un breve pantallazo del contexto sociocultural en el cual va a ir surgiendo Star Wars. Lo siguiente que tenemos que analizar son las influencias, tanto cinematográficas como seriales de televisión. Sí, esto ya lo habíamos mencionado el podcast pasado, el tema de la aparición de estas seriales que tuvieron influencia en Lucas, Flash Gordon, Buck Rogers. Claro, bueno, Flash Gordon ya de la década del 30 era un Sí. clásico, Sí. pero que bueno, tuvo sus múltiples repeticiones. Quizá el padre de la ciencia ficción en el cine, ¿sí? Porque era una ciencia ficción, pero también aventura. Aventura, sí. Sí. Flash Gordon como ese héroe norteamericano clásico en un mundo fantasía. Era un jugador de fútbol americano, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Bueno, Flash Gordon además introduce un concepto o un género en sí mismo, que es la space opera, la ópera espacial. Sí, totalmente. Ese es un concepto que comienza a verse ya en los 30, pero que recién en la década del 70, creo que es 1974, es un escritor, Brian Aldiss, que dice que la idea de space opera o ópera espacial es un héroe que tiene que salvar la Tierra de un peligro. El héroe siempre va a confrontar aliens y un villano que siempre es un villano super villano. Claro. Recuerden siempre a Que Ming. quiere destruir el planeta. Recuerdan no a busca Ming, otra que cosa. es el villano El emperador de... Ming, sí. Claro. Esa vendría a ser la estructura Perdón, básica. de los vuelta Sí. Max von Sydow. ¿No? Es En la verdad. película. razón, sí. Tenés razón. Está por todos lados. ¿Cómo está? Che, no hablen mucho. Tiene que rescatar a una mujer o a una mujer, una doncella, una princesa, y al final siempre todo termina bien, termina venciendo al villano, termina salvando la Tierra. Claro. Eso es el concepto de space opera u ópera espacial, que es el que toma también Lucas para su trilogía. Claro, y Buck Rogers es de la década del 50, Sí, creo pero que sí. sigue más o menos este prototipo. Sí, Buck Rogers tiene que salvarle. Era un la Tierra, astronauta creo también. que viaja al futuro. En lugar de un jugador Claro. de fútbol americano, un astronauta, pero también Sí. siguiendo más o menos el mismo esquema. Sí. También es una época donde el cine seguía teniendo una marcada importancia el concepto del western, de las El películas del western, oeste. muy importante el western, una gran influencia también en Star Wars el western. Siempre las películas de western significaron para Lucas una gran fuente de inspiración. Yo siempre pienso que podemos encontrar en el western la idea de la frontera. Claro, El tema en el caso de Tatooine,
como la frontera del viejo oeste. Claro. Donde Es que el western cumplía el rol hasta ese momento de mitología norteamericana. Sí, ¿no? completamente. Claro, la conquista Sí. del oeste. Claro. Sí. Era el relato de Estados Unidos sobre su propio pasado. Claro. No deja de ser un relato Ujú. también, ¿eh? Y si es un relato está totalmente teñido de subjetividad. Claro. Es un relato sociopolítico, si Ujú. lo querés llamar así. Pero lo cierto es que Lucas lo toma, la idea de la frontera, Tatooine como la frontera del viejo oeste, donde la vida es dura, donde se vive y se sobrevive. Y obviamente también tenemos la idea de los pistoleros, que están presentes. De los cazarrecompensas. Los cazarrecompensas, Claro. todos esos son elementos típicos del western. Claro. Que toma Lucas. queda muy de manifiesto en Tatooine, sí. Sí, Cuando llegan a la también yo creo cantina. que es donde se manifiesta mucho más en toda la película el día del western, ¿no? El tema de la cantina, el tiroteo. El duelo. Es el duelo. Bueno, Sí. ese es ese tiroteo del western siempre nos remite a un tiroteo muy, muy famoso que se llevó a cabo, por supuesto, en el siglo XIX, que no sé si conocen la historia de Wyatt Earp y el tiroteo del OK Corral se llamó. Sí, claro. Donde, Hubo películas. Sí, fue una película, fueron varias películas, pero también fue un hecho real. Sí, claro. Sí, donde hubo un tiroteo donde estaba Wyatt Earp, que era en ese momento el sheriff, que tenía que, bueno, tuvo un tiroteo con los criminales de alguna manera, y Sí. eso nos remite directamente a la cantina de Mos Eisley. Claro. Igual para esta época, para el 70, ya el western había entrado en una cosa más... El spaghetti western. Eso, Sí, era más, claro. en ese momento el spaghetti western era la respuesta italiana de Sergio Leone Claro. a un género serio, ¿sí? Porque bueno, es un género serio el western, para Estados Unidos era un género serio. Sí. Sergio Leone lo toma como un poquito más, diríamos, bizarro. Claro. ¿Eh? Es como la generación siguiente que lo agarra, lo mastica y sale... Sí, y da su versión. No se olviden que esta es la generación de Clint Eastwood. Sí. Tenemos Igual sin llegar a la parodia. Sergio Leone no era parodia. Es un tipo de género Pero donde bien estereotipado todo. totalmente Claro, estereotipado sí. y Muy además cliché, muy claro. sangriento y muy violento. Claro. Es mucho más violento que el western de John Wayne, por Sí, tomar a alguien. Sí. Donde el malo Yo me acuerdo de es chico... malo, ¿sí? Me acuerdo de chico, por ejemplo, que miraba con mi viejo las películas de western, de spaghetti Sí. western, y competíamos a contar la cantidad de muertos. Es que es muy sangriento. El spaghetti western lleva a todo a lo máximo, ¿no? Es más sangriento. El héroe no es bueno completamente, como eran las viejas películas de western. Tiene esa cosa, recuerdan Clint Eastwood, por un puñado de dólares. El bueno, el malo y el feo. Claro. La pandilla salvaje. Uy, ahora me vienen tantos a la Son mente que... esas ideas de que el héroe no es tan bueno ni Sí. tan impoluto. Es un héroe que tiene una arista muy, muy oscura también, Ujú. ¿no? Y así como llegó a Italia, bueno, el western era un fenómeno internacional, y de hecho, en la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, también llega a Japón. ¿Sí? Que como parte de esta apertura que tuvo que hacer Japón al mundo occidental, Sí. y los jóvenes japoneses e inclusive los cineastas se vieron muy influenciados por el western norteamericano, fundamentalmente Akira Kurosawa. Kurosawa con sus Sí, que películas. la idea de Kurosawa era justamente traer el concepto del western a las tradiciones feudales del Japón. Claro. Eran los cowboys feudales del Japón. Exacto. Así salen las películas de los samuráis. Claro. Totalmente, que también es una influencia muy fuerte para Lucas. De hecho, Lucas siempre dice que la estética y el ritmo narrativo de Kurosawa influenciaron muchísimo en su obra. Sí, sí, siempre lo mencionó como que es uno de los conceptos que más lo marcaron para el desarrollo no solamente del concepto de los Jedi y de la fuerza, sino que inclusive para personajes menores como C-3PO y R2. O mayores. Creo que el caso más evidente es el de Vader. Claro. Vader tiene la estructura de un samurái. Hay muchos documentales sobre esto. Sí, que la hablan sobre estética, cómo sí. la estética samurái influyó. es muy importante. Claro. Bueno, también fue una influencia muy grande para Lucas las películas de la Segunda Guerra Mundial y Sí. muchos esos documentales informativos que contaban sobre las batallas en la Segunda Guerra Mundial, que fueron muy utilizadas en películas y que de hecho fueron la influencia máxima para las escenas de combate. Sí, sí. El escape de la Estrella de la Muerte, por ejemplo, es un cuadro por cuadro Sí. de escenas de bombarderos Sí. norteamericanos. Muchos documentales que montaban la cámara dentro del avión Ujú. y más o menos es lo que obtenían con las escenas en que Luke se pone a dispararle a los TIE Fighter cuando vos decías que escapan de la Estrella de la Muerte. Claro. Los combates espaciales. De hecho, en el ataque de la Estrella de la Muerte también hay mucha de esa estética de la Segunda Guerra. Pero incluso sin haber
conocido ninguna película de la Segunda Guerra. Vos ves la estética del uniforme de los imperiales, te remite directamente al nazismo. Sí. No hay muchas vueltas, sin ningún tipo de secreto. O sea, Bueno, creo que es muy directa la relación. Régimen autoritario. El fascismo, es o así sea, nomás. el tema del fascismo es muy presente en la estética misma de los Sí, muy imperiales, directa la la estructura, relación. la jerarquía, Ujú. el tema de la estructura jerárquica Ujú. del imperio. Claro. Bueno, no solamente al nazismo, también me remite mucho a Roma, Claro. al Imperio Romano. Claro. Entonces creo que ahí ya tenemos un elemento muy fuerte que está asociado con la historia de la humanidad. Claro. Y hay un aire en el uniforme de los pilotos rebeldes también, algunos, salvando los colores, ¿no? Obviamente. Sí, un no, pero uniforme es cierto, naranja esas no había. correas blancas y todo es bien Exacto, sí. de los uniformes Sí, de de- los norteamericanos, Sí, es cierto. tal cual. Yo creo que también otra cosa no me quiero olvidar, el tema del nazismo está asociado también con la misma concepción, no sé si social o sociológica, de la deshumanización y la tecnología. Claro. Bien, el tema de la tecnología como algo que va a llevarnos a la victoria. Yo Ujú. recuerdo las grandes tecnologías que querían, esas tecnologías de vanguardia del nazismo, a mí enseguida me remiten a la Estrella de la Muerte, Claro. la gran arma del imperio, Claro. ¿no? Se compara un poquito con la tecnología nazi, esta tecnología de punta que querían inventar los nazis. Claro, tal cual. Bueno, y además también la ciencia ficción. Sí, porque la película máxima de ciencia ficción hasta el momento era 2001, Una Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. Ujú. Peliculón, Sí. con un ritmo Gran peli. completamente distinto. Lo Nada charlamos que ver. la otra vez con Robbie, que nos contaba que también era su película preferida, pero había situado el concepto de la película de ciencia ficción como un fenómeno masivo. Y otra vez la deshumanización. Sí, pero en este caso la deshumanización, lo que te plantea 2001 es que habíamos llegado a un punto en el que la máquina se hace más humana que el hombre. Y de hecho, el gran problema que tiene HAL es encontrarse con una cuestión que tiene que ver con la obligan a mentir y no puede resolverlo. Mientras que los humanos son tremendamente fríos ante el problema, HAL no sabe cómo resolverlo. Habíamos llegado al punto en el futuro en el cual la humanidad se había hecho completamente mecanizada de alguna manera. Igual aclaremos que era una película netamente de ciencia ficción y no una aventura espacial como la peli de la que estamos hablando. No, sí, ni hablar, ni hablar. Pero bueno, Kubrick había marcado este concepto del trabajo de naves, de maquetas, que fueron una influencia muy grande para Lucas. Y también Star Trek, obviamente. Estamos ahora cumpliendo 50 años del inicio de la serie Star Trek. Una serie que marcó a una generación que claramente es ciencia ficción. Sí. Acá no se debate como Star Wars si es aventura, si es fantasía. Es ciencia ficción y de hecho es más ciencia. Un poquito más de ciencia. ficción. Sí. Haciendo mucho hincapié en el rol de la humanidad en un futuro, la exploración del universo, etcétera. Ya a esta altura, estamos hablando del 76, ya tenía 10 años la serie en el aire, así que claramente fue una enorme influencia, quizás hasta para el nombre, Star Trek, Star Wars. Sí, también. Yo creo que las dos lo que tienen en común es que se sitúen en el espacio, nada más. Esa es mi opinión. Bueno, puede ser. No le veo muchos puntos de contacto. Suele pasar esto de que el que le gusta Star Wars no se ha metido mucho en el mundo de Star Trek. Sí. Son raros los que disfrutan de ambas cosas a la vez. Es cierto, pero a mí me pasa eso. Yo mucho no tengo mucha idea de Viaje a las Estrellas, Claro. de Star Trek, no tengo mucha idea, pero me parece que el punto de contacto es el tema de la tecnología y el espacio, como lugar de donde ocurren las cosas, pero después yo no le veo otro punto de contacto. Claro. Bien. Esas serían entonces las influencias a nivel cinematográfico y serial que tuvo también Star Wars, pero también tuvo unas influencias que tienen que ver con lo mitológico, con lo psicológico, con lo antropológico. Algo venimos charlando. Sí, todo esto que hace más a la personalidad de los personajes, valga la redundancia, y al sentido de la historia, al objetivo de la historia y del camino que recorre Luke. Sí, siempre no nos olvidemos que esta película está planteada ya desde el inicio como una historia mítica. ¿Se acuerdan que comienza en una lejana galaxia, Exacto. hace mucho tiempo, en una lejana galaxia? Ya te está planteando que es el tiempo del mito, el tiempo de la leyenda. Es algo que pasó en un pasado indeterminado y en un lugar indeterminado. Claro. Es el tiempo de la leyenda y el tiempo del mito. Claro. Y bueno, tuvieron dos grandes autores que trabajaron el tema del mito. El primero, Jung. Primero es Jung, es verdad. Es Jung que nos habla de los arquetipos.
Sí, Jung hizo todo un trabajo desde la psicología para entender cuáles habían sido aquellos arquetipos que eran comunes en la humanidad, ¿sí? En Sí, todas las el sociedades. arquetipo es lo que llama el sueño despersonalizado. Ujú. Se ha denominado el sueño despersonalizado. Capo, él es una continuación de Freud. Totalmente. Y Freud estaba como muy obsesionado sí, del individuo. Bueno, es que Freud habla justamente del inconsciente individual. El inconsciente individual era lo único que toma Freud. Sin embargo, lo que hace Jung es como un reformulador Ujú. del tema del inconsciente, y él dice que más allá del inconsciente individual, todos tenemos un inconsciente colectivo propio de la raza humana. Y dentro de ese inconsciente tenemos modelos arquetípicos. Claro. Por eso digo que él lo define como el sueño despersonalizado. ¿Sí? Esos arquetipos son los modelos que están presentes en toda la humanidad. Claro, él lo que dice, por ejemplo, es que todas las historias que constituyen un mito para cada una de las sociedades, es decir, lo que los ayuda a entenderse como sociedad o nación o como pueblo o tribu, como se llame, todas tienen, por ejemplo, una princesa o Sí, una dama. no o... solamente eso, no es que se entiendan, o sea, es más lo que hace es fortalecer el lazo social. Ujú. El mito fortalece el lazo social, crea una legitimación social en una sociedad. O sea, por el mito, las sociedades antiguas se legitimaban a sí mismas, explicaban todo. El mito es explicativo. Claro. Nace para explicar el mundo. Y por lo tanto, para legitimarse como sociedad. Sí, estos arquetipos que vos mencionás son muy claros. Jung define polaridades. Por ejemplo, bien, mal, héroe, villano. Y, por ejemplo, como dijo Mariano, las princesas. Sí, el rol femenino y masculino siempre está presente en todos los arquetipos. El mentor, el mago. Ujú. Presente, los dragones y los monstruos siempre están presentes, los tontos, y entiéndase tonto no como la idea de él, la persona idiota o estúpida, sino el tonto como una persona inocente o naive que necesita darse cuenta o por lo menos concientizar su propia individualidad y su propio potencial. Después están los caballeros, por supuesto, y el objeto sagrado o talismán. O talismán, claro. Es ese objeto que tiene una potencialidad y una herencia simbólica muy fuerte. Y finalmente los lugares encantados, bosques, el espacio en Star Wars. Sí, pero el espacio sería como, ¿lo ves como el bosque o lo ves más como la frontera? Bueno, en Star Wars es la frontera, sí. Es frontera, pero también es bosque. Claro, pero sí, cumple como ambos sí, roles. no tiene un rol muy determinado. Me parece que puede variar de acuerdo a la narración. Claro. Un lugar también que Jung detecta es lo que él considera el laberinto. Bueno, el laberinto sí, por supuesto, pero es un elemento no solamente junguiano, es un elemento que está presente en la sociedad. Claro. Siempre estuvo presente. Bueno, los mitos lo toman, no se olviden del laberinto del Minotauro, o sea, creo que es el mito por excelencia del mito. Nuestro compatriota Jorge Luis Borges, el tema del laberinto es un elemento muy importante en su literatura. Claro. El tema del laberinto siempre fue un símbolo muy fuerte en toda la mitología y toda la historia y la literatura. En definitiva, el estudio de Jung por parte de Lucas lo ayuda a entender que si querés hacer una historia que tenga una llegada masiva, tenés que incorporar estos elementos arquetípicos. Claro. Y la otra gran influencia vinculada con esta temática es Campbell. Campbell, sí. Campbell lo que introduce es la idea de el monomito. Esa es una palabra que tomó prestada de Joyce, que bueno, también escribió un libro que se llamaba Finnegan's Wake, que inventaba palabras, mezclaba palabras del inglés, y Campbell le pareció bueno decir monomito para referirse ¿a qué? A una estructura básica que tenía en su abstracción más superficial eran 3 etapas. La separación, la iniciación y el retorno. Esto también, cada una de estas etapas se divide en subetapas que ahora vamos a mencionar, y que es fácil reconocerlas en la estructura de Star Wars. Claro. ¿No? Porque lo que hace Campbell es el trabajo inverso. O sea, hasta ese momento la gente lo que hacía era buscar en qué se diferenciaba un mito del otro. Campbell lo que busca es responder por qué mitologías de civilizaciones que nunca se habían encontrado eran tan similares y respondían a esta estructura que acabamos de mencionar, ¿no? También, un poco en el libro, bueno, yo leí el libro de El héroe de las 1000 caras, que es un librazo, se lo recomiendo a todo el mundo. Nos ayuda a entender por qué nos gustan tanto este tipo de historias,
o El Señor de los Anillos. Es como la receta mágica. Pone esto, cumplí con estos pasos, claro, y la gente le va a llegar. Exactamente. Y un poco hablaba de eso, de que este tipo de mitologías que se fueron perdiendo con el tiempo, o las sociedades trataban de racionalizarlas, al haber una separación de la gente con estos mitos, empezaban a expresarse en los sueños. Uh-huh. Cita mucho a Freud y a Jung. En el libro encontrás muchos sueños que narran las personas, y muchos de estos sueños tenían esta estructura. Oh, sorpresa, ¿no? Mira. O sea, volvían. Él dice que esas estructuras vuelven al lugar de origen, que es el inconsciente del individuo. Claro. Por eso, otra frase que mencionamos en una emisión anterior y que Florencia dijo recién, hablaba Jung de que el mito es el sueño colectivo, uh-huh, y el sueño es el mito personalizado. Claro. Bueno, algunos... Como verás, el tema es interesantísimo, y a mí me fascinó. Yo quedé encantado con ese libro. De nuevo, se los recomiendo a todos porque te ayudan a entender un montón de cosas de por qué nos gusta lo que nos gusta. Claro. Bueno, algunos mitos que tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, el rey Arturo. Bueno, también los menciona Campbell en su libro. Bueno, acá tenemos una experta en la mitología artúrica. Uh-huh. ¿Por qué lo decís? Sí, una de las integrantes del podcast que escribió un libro sobre Arturo, ni más ni menos, que también nos podés resumir. Sí, ahora cuando lo vamos a ir aplicando, vamos a ver las relaciones que tiene con el rey Arturo. Otros mitos, no solamente artúrico, tenemos también los mitos nórdicos. Uh-huh. Los mitos nórdicos obviamente tienen puntos de contacto con el rey Arturo, porque bueno, comparten muchas veces la mismo tiempo. Uh-huh. También tenemos los mitos... Sí, se menciona a Prometeo, a Jasón, Eneas, el fundador de Roma, que escapa de Troya, de la destrucción de Troya, para fundar Roma más adelante. Ahí de vuelta hay una creación de un mito rápido para darle algo a Roma, siguiendo la Odisea. En particular habla del mito de Eneas que desciende al submundo como en donde les ha revelado el destino de Roma, ¿no? No, decía que en otro nivel, un poquito distinto y un poquito más por ahí que es más abarcativo, están los mitos religiosos, o los mitos de los avatares religiosos. Uh-huh. El budismo tiene su propio mito, el cristianismo también, y no nos olvidemos también del zoroastrismo. Todos son mitos que reproducen la misma estructura heroica. Bueno, en el héroe de las 1000 caras se menciona, como vos decías, a Gautama Buda y a Moisés como caminos heroicos. Bien, en definitiva, tanto el trabajo de Jung como el trabajo de Campbell fueron de una enorme importancia para la creación del mito de Star Wars. Y analicemos un poco cómo es el camino del héroe, esta gran obra de Campbell, y cómo se aplica. Una cosa antes. No nos olvidemos que hay un documental, ¿de qué año es el documental? Que hizo Campbell con Lucas, ¿se acuerdan? Campbell murió en el 87, así que debe ser del 85, por esa... Sí, son las entrevistas de Bill Moyers, ¿no? Que se hizo, una de ellas se hizo en Skywalker, claro. Sí. Bueno, ahí lo que dice Campbell es claro, dice que el artista es hoy quien comunica el mito, y que Star Wars es nuestro mito creativo de hoy. Claro, él dice que Lucas fue su mejor estudiante, su mejor aprendiz. Bueno, que tuvo la capacidad de abstraer todo eso que Campbell decía en el libro y vestirlo, digamos, de ciencia ficción, o de aventura espacial. Yo soy de los que piensa que Star Wars no es ciencia ficción, pero bueno. Algo que es importante señalar, que esto no era nuevo. Lucas lo que quería era dotar de alguna manera de mito al cine. Uh-huh. El cine en Estados Unidos no tenía un mito. De alguna manera lo que hace Lucas es proveer a Estados Unidos o al cine o a nuestra cultura pop, un mito. Claro. Y Star Wars es el mito de la cultura pop. Yo siempre lo relaciono con el mito que creó Tolkien. Uh-huh. Tolkien también proveyó a Inglaterra un mito. De hecho, bueno, Tolkien con El Señor de los Anillos lo que hace es también proveer a Inglaterra de su propia mitología, ya que él lo que decía era que Inglaterra no tenía una mitología propia. Él decide que El Señor de los Anillos sería la mitología propia de Inglaterra. Esto mismo creo que hace Lucas con Star Wars, nos provee a nuestras generaciones, a la cultura pop, nos provee de un mito cinematográfico y un mito cultural. Bien, veamos cómo es el camino del héroe
en Star Wars, cómo está plasmado ese camino del héroe de Campbell en Star Wars. El héroe es Luke, obviamente, Sí. o al menos una cosa que llama la atención que en Star Wars hay varios héroes. Bueno, es el héroe grupal, Claro. que también, como decía Florencia, se da en El Señor de los Anillos. Tenés muchos. Claro, cada uno. pero por ejemplo mencionábamos Flash Gordon, Buck Rogers, son historias donde el título de la historia es el nombre del héroe. Claro, y tiene sus ayudantes, pero, Exacto. pero el héroe, el único que tiene un arco heroico es el personaje principal. Claro. En cambio acá no, acá nos encontramos con varios héroes, pero bueno, claramente el principal es Luke Skywalker. Sí. ¿Cómo lo ves, Flora, a Luke como héroe? ¿Cómo lo veo como héroe? Me parece que es el héroe típico. Típico me refiero a que completa todo el arco heroico, que tiene las características típicas del héroe. Es rebelde, es diferente, está hambriento de aventuras, es joven, es adolescente. Ujú. A mí lo que me llamó la atención es que Luke se plantea al principio como un niño, ¿sí? De hecho, C-3PO le dice, señor Luke, Sí. ¿no? Y él que le dice, Amo Luke, claro. le o amo dice- Luke, amo algo Luke, así sí. le Luke dice. solamente, Dice, no, sí. no, yo soy Luke. Bueno, él se plantea como niño, como un adolescente, rebelde porque, bueno, tiene sus ganas de aventuras, pero está en una situación de ignorancia, ¿sí? Este héroe está en una situación de ignorancia. O sea, es el tonto para vos. Es el tonto, es lo que las cartas del tarot se llama el tonto o el loco. Claro. Es esa persona naive que es inconsciente de su potencialidad heroica. Es asimismo una persona que no sabemos bien el origen. Es una persona que vive ignorante de su propio origen y generalmente el héroe, en muchos mitos, nunca es criado por sus padres. Ujú. Esto es algo importante. Luke no es criado por sus padres, por sus tíos. Vive ignorante de su propia herencia heroica y de su propia potencialidad. Bien, el primer paso del camino del héroe es lo que Campbell denomina el llamado a la aventura. Es aquello que lo saca de ese estancamiento en el que se encuentra, que siempre tiene que ser una cosa medio como aburrida. La vida del héroe hasta ese momento siempre es un bodrio. Lo es que pasa es que aburrida, el héroe es vive, tediosa. el héroe, antes de completar su arco heroico, vive en lo que se llama el mundo rutinario. Ujú. El mundo de la rutina, el mundo que no pasa nada. Yo enseguida lo asocio con personajes tan importantes como Arturo, ¿sí? El rey Arturo también no fue criado por sus padres, vivía en un mundo rutinario, de hecho era un paje en una corte, no sabía quiénes eran sus padres, no tenía ni idea de su herencia, sin embargo su mundo era aburrido, un mundo que no pasaba nada, y generalmente el héroe, antes de empezar todo su periplo heroico, está siempre en un lugar que es siempre el exterior. Nunca va a estar en el centro de la acción. Siempre Ujú. vive en el exterior, en algún lugar alejado del centro de la acción. Tatooine, no se olviden, pertenece al extremo más Claro. extremo de la galaxia. Claro, sí. No está viviendo en Coruscant. Claro. Planeta Luke. periférico. Es un planeta periférico. Todos los héroes viven en la periferia, Ujú. no viven en el centro de la acción. Sí. El llamado a la aventura, como dice Mariano, creo que está representado muy evidentemente con, Artu. Claro, con la R2. llegada de R2. Es la llegada de R2, es la llegada de esta grabación que proyecta R2 con una princesa que está en peligro. Claro. Clásico motivo, la princesa en peligro. Ese es el motivo clásico que va a impulsar el héroe a la aventura. Es el llamado a la aventura, clásico. Es la excusa para romper esa dinámica que traía el personaje, sacarlo del lugar cómodo en el que se Ujú. encontraba y presentarle una aventura, en definitiva. El problema es que el héroe siempre necesita pasar un umbral. Ujú. Y antes del umbral siempre tenés los que se llaman los moradores del umbral, los guardianes, Los guardianes, del umbral. claro, ese es el siguiente paso. Esto sería como ¿quiénes serían para ustedes los primeros guardadores del primer umbral? Y el primero, Sí, los sin tíos. duda los tíos. Sí, claro. porque son esas personas que le niegan al héroe la aventura, impiden la aventura del héroe. Digamos que Sí. Luke estaba en una disyuntiva y él quería ir a la academia y el tío Owen le pide que se quede una temporada más para la próxima cosecha. Claro. Bueno, sí, son los que igual impiden. vemos, lo charlamos otra vez, que ahí hay unas miradas entre ellos. O sea, en realidad, más que otra Claro. cosecha, otra temporada, Sí. no quieren que Luke Sí. vaya por el camino de su padre. Bueno, claramente los tíos le estaban negando esa herencia que el héroe necesitaba conocer. Son los moradores del umbral, los que protegen o impiden que el héroe cruce el sí, umbral. pero lo hacen por su bien. Ellos creen que lo hacen por su bien. Está bien, pero impiden la aventura. Está bien. Pero no son, por ejemplo, como los tíos de Harry Potter. Tío de Harry Que Potter. no No, odian eso a es Harry claro, Potter. sí, sí, No, lo ahí tenés- maltratan, sí, claro. Ahí es tenés- distinto. sí, es Claro. distinto, pero la idea del guardián o el morador del umbral es impedir la aventura en este caso. Claro. En este caso. Bueno, ahí hay una escena
justo después de la Sí. escena esta fallida con los tíos, hay una escena que es quiebre, bisagra, así lo hablábamos la vez pasada. Sí, la puesta sí, de sí. soles binarios. Sí, la puesta de soles binarios, que yo siempre digo que es la escena de Star Wars y que nos resume la mítica de Star Wars. ¿Por qué lo llamo por qué es tan importante? En mi opinión es importante, primero, porque como dice Mariano, es un quiebre narrativo. Ujú. A partir de ahí se dispara la aventura. Sí, porque él vuelve y ya empieza. Sí. R2 desapareció, hay que ir a buscarlo. Sí. Pero simbólicamente tiene una carga muy fuerte. Simbólicamente, los dos soles gemelos, yo cuando lo veo ahora, ¿no? Cuando era chica, pero yo creo que siempre cuando uno es joven hay algún mecanismo inconsciente por el cual enseguida se te prende una lamparita o hay una campanita que te hace tilín tilín porque vos lo ves y decís, ¿por qué me gusta tanto? Y analizándolo, los dos soles gemelos, en mi opinión, han sido los dos Lukes, ¿sí? Son dos soles que representan a Luke. El Luke granjero, el Luke que no va a llegar a la aventura o el Luke que rechaza la aventura Ujú. y el Luke que tiene que completar el arco heroico. De nuevo la disyuntiva que hablábamos de recién. Sí, es la dualidad. Sí. La dualidad de Luke. Hay dos Luke. Y ahí es donde él tiene que decidir qué Luke va a ser él. ¿Cuál va a ser su identidad? Ujú. Y esa escena además está acompañada del tema de la fuerza. Sí, en su la momento el música. tema de Obi-Wan, pero después lo conocemos como el tema de la fuerza. Sí. Podemos agregar como la fuerza como un componente que está ayudando a decidir el camino. Totalmente, pero es que es una escena simbólica desde todo punto de vista, visualmente, auditivamente, es increíble, es una escena compuesta pero de una manera impecable. Sí, tiene detalle, ¿se acuerdan cuando él está subiendo ese montículo que patea una piedra como con bronca, de Ujú. frustración? Es el horizonte, está buscando Sí. aventuras, aparte mira el horizonte, es tan hermosa esa escena, yo creo que, lo dije antes, pero creo que J.J. Abrams, el director, también la considera una escena súper importante Sí. y que es la que más le gusta de Star Wars y yo coincido Y completamente. es una escena de lo gran actor que es Mark Hamill. Mm. Porque Mark Hamill quizá no hizo la carrera de Harrison Ford, es como que quedó muy pegado a este papel, Sí. pero es un actorazo. Lo porque que pasa es la que expresa cantidad de- tanto en esa Exacto. escena, expresa muchísimo. exacto. La cara de él es una expresión tan profunda que realmente, no sé, a mí me ha llegado tanto esa Sí. escena. Bueno, y al día siguiente, cuando él va a buscar a R2, se encuentra de vuelta con los guardianes. Estos guardianes son mucho más obvios. Estos son duros. Digamos, no lo dejan iniciar la aventura no por su propio bien, sino porque son enemigos Porque- y lo sí. quieren. Los Tusken Raider o los Sí. moradores de las Los arenas. Tusken Raider o moradores de las arenas son los piel rojas de la frontera. Ah, claro, es verdad. No lo había Son visto los de piel esa rojas manera. de la frontera. Son, bueno, vos pasaste la frontera, como era antiguamente en los westerns, bueno, ahora, tenés que Enfrentate enfrentarte a la realidad. y enfrentarte a los piel rojas porque Claro. este es territorio nuestro. Claro. Ah. Y es un poquito otra vez la vuelta al western, ¿no? Pero sí, son guardianes del umbral, definitivamente, y son el primer umbral que tiene que pasar el héroe, que lo lleva al encuentro con el mentor. Muy bien. Eso era- Siempre que pasamos un umbral, siempre hay una recompensa después del umbral. claro. Una vez que paso un umbral, tengo una recompensa. Y este primer umbral que tiene que pasar Luke como héroe, significa el encuentro con el mentor, que por supuesto va a ser nuestro querido Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. El mentor suele ser el sabio de la tribu, el mago, el que tiene los conocimientos del pasado, Sí. pero además siempre tiene esta característica de ser algo inesperado, es como un mendigo, es una persona que quizás no la asociás Que con... oculta su grandeza. Claro. O No sea, se olviden que, por ejemplo, yo lo relaciono enseguida con cómo se presenta Gandalf Ujú. en El Señor de los Anillos y cómo se presenta Merlín en el mito artúrico y cómo se presenta Odín. Bien. Odín en los nórdicos. Odín también se presenta como bien, mendigo. Un viejo mendigo. Un viejo sí. mendigo, un viejo ante Sigfrido, ¿no? Sí. Donde se presenta como un viejo mendigo. Gandalf también se presenta como un mendigo. Merlín también, ante Ujú. Arturo, se presenta como un mendigo, ocultando quién es realmente. Sí, Es una prueba, Sí. también una prueba que tiene que pasar el héroe. Bien. Claro, saber diferenciar, ¿no? Porque ahora que mencionás a Gandalf, me acuerdo que lo tenían por un ilusionista que tiraba fuegos artificiales, no como la encarnación de un espíritu. Aparte, menor. la propia ropa, fíjate la ropa que tienen, y todos coinciden, Sí. no solamente la ropa, sino la expresión física. Siempre Ujú. son viejos, con barba, Sí. vestidos con harapos. Ujú. Odín también se vestía con harapos, con un sombrero que le tapaba Gente el que ojo. pasa desapercibida. Sí. Sí, Bueno, de sí, hecho, sí. Lucas después va a replicar este acontecimiento en el Imperio Contraataca, porque la llegada de Yoda también. Sí, tal Sí. cual. Quizá Otro. más exagerado todavía. Más exagerado porque Sí. aparte le plantea un dilema a Luke y le está planteando una especie de prueba. Claro.
Está planteando una prueba, a ver si estás a la altura o estás capacitado para que yo sea tu maestro. O sea, está aprobándolo a Luke. Y esto no pasa por ahí con Obi-Wan, pero sí claramente es el mentor de Luke, porque justamente es el mentor que ayuda al héroe, ¿sí? Es el mago, el mentor, la persona que tiene que ayudar al héroe a comenzar su aventura heroica. De hecho, Campbell en el libro lo menciona como la personificación del destino del héroe. Ajá, Esa es la definición que da cuando habla del mentor. Bien. Sí, además lo que le va a transmitir después cuando vayan a la casa de Obi-Wan y él le cuente un poco sobre el pasado de su padre y sobre la fuerza, etcétera, lo que le está transmitiendo a Luke es la confianza de lo que vos querés ser puede ser realidad porque yo lo hice. Sí, es como que el mentor le muestra, esto podría llegar a ser vos si siguieras el camino correcto. Lo que pasa es que el mentor lo que inicia es la transformación del héroe. Sí. O sea, lo inicia en la transformación en lo que va a ser más adelante. Además, generalmente el mentor, en muchos casos, en el caso de Star Wars precisamente que estamos hablando, siempre es poseedor del talismán, el objeto sagrado, el objeto mágico. ¿Se acuerdan que le da Obi-Wan a Luke? Sí, obviamente. El sable de su padre. De su padre, qué simbólico, ¿no? Es una especie de herencia de legitimación, es un símbolo de legitimación. Uh-huh. Es la herencia simbólica, recibe el sable de su padre. Esto no se aparta de los mitos nórdicos. En el caso de Sigfrido, recibe justamente la espada de su padre, uh-huh, y no de manos de su padre. Eso es lo interesante, porque no la recibe de padre a hijo, no es que la recibe de manos del padre, la recibe de manos de un tercero, que en este caso sería Odín, que, casualidad, es similar a Kenobi, cuando Kenobi le da el sable a Luke. Bien. Ahora, ¿el talismán tiene que tener un poder en sí mismo para ser talismán o...? Es un poco y un poco. O lo que despierta en el héroe. No, digamos. En realidad el talismán es más una herencia simbólica. Bien. Es una herencia simbólica. Yo también me acuerdo ¿se acuerdan cuando Aragorn, el Señor de los Anillos, recibe la espada que tiene que forjarla otra vez? Bueno, todos son herencias simbólicas. Si bien hay una carga de poder en ese objeto, yo creo que más que nada es una herencia simbólica que lo que hace es despertar en el héroe la potencialidad heroica. Porque era la espada, en Narsil o Andúril era la espada del rey. Ni claro, más, pero ni menos. No tenía poder. No tenía poder. No. Yo creo que tampoco en este caso el sable tiene... Pero el anillo del Señor de los Anillos pero sí eso tiene... no es un talismán. Sí. Eso no es un talismán. Lo que pasa es que el anillo tiene, es como, no el espíritu, pero la fuerza de la maldad de Sauron. Si bien tiene el poder de hacer invisible al que se lo ponga... Claro, pero es magia negra pura, claro, sale del concepto de talismán. Hay que entender el talismán como una herencia simbólica, uh-huh, ¿sí? No, y yo creo que en el caso del anillo único no tenía una herencia simbólica. Siempre está asociado con el tema de pasar de padres a hijos o de parientes. En muchos casos tiene esto de la herencia simbólica. Por supuesto, hay otros talismanes que tienen otros poderes, pero en general la idea es la herencia simbólica. Si bien pueden tener un poder... En el caso del Señor de los Anillos me parece que el anillo único no es un talismán. Sí es muy claro en Star Wars, en New Hope, Nueva Esperanza, que el sable de Vader es un talismán. Claro. Pero hay un elemento que sí me parece que se puede asociar al anillo. Pues el anillo de Sauron era como la herramienta para la destrucción del mal. Sí. Bien usado. ¿Sí? Sí. Y en este caso también lo tenemos, porque R2 para Luke es la llave para destruir al mal. R2 tiene en su interior los planos de la muerte. Sí. Así que también es un talismán, o no sé cómo... Es un talismán grande, pero sí. Claro. Talismán pero grande, es el arma. La gran arma de la rebelión es R2. Exacto, es la esperanza que tienen los rebeldes de poder encontrar el punto pero es el talismán de los rebeldes, no de Luke. Claro. No es el talismán del héroe. Bien. Es el talismán de los rebeldes. Bien, a partir de ahí viene... En ese momento... se le plantea, bueno, acá tenés la aventura que estabas buscando, tenés la princesa que hay que ir a rescatar, tenés el arma de tu padre, tenés todo como para la aventura que siempre soñaste. Sin embargo... Pero el héroe siempre hay un rechazo a la aventura. Es como que todo lo que le quemaron la cabeza a los tíos Owen, todo lo que dijeron, algo quedó. Dice Luke, ¿se acuerdan lo que dice Luke? Dice, tengo que ir a casa, hay trabajo que hacer, no puedo involucrarme, no quiero salir de mi niñez. Sí. No quiero salir de mi estado puro, inocente y de alguna manera cómodo. El rechazo a la aventura es el rechazo al cambio. Ese rechazo a la adultez, ese rechazo a la vida adulta, ese rechazo a no tomar las riendas de mi propia vida. Uh-huh. ¿Sí? De alguna manera es lo que hacemos todos cuando nos negamos a crecer.
Ujú. ¿sí? Pero bueno, esto es muy claro en Luke y lo dice muy claramente, no puedo. Y sin embargo, otra vez interviene el destino. Claro. Interviene el destino, los tíos son asesinados. Borrados de la ecuación directamente. Borrados directamente, y bueno, y Luke tiene que bueno, Ya involucrarse. no tiene más excusas. No tiene no hay excusas. nada que lo ate a Tatooine, en definitiva. No. De hecho, perdón, me Sí. salgo un poco del tema, Sí. pero Dave Prowse tuiteó la tapa del diario de Tatooine del día siguiente, donde dice: granjero mata a sus tíos, los prende fuego, abandona la granja, deja buena parte del planeta sin humedad, sin agua. Ay, no, Es pero genial. pero pará. Es la visión amarillenta de lo que pasó. O sea, se lo lo toman como que fue Luke el que mató como a sus tíos para claro, como un escaparse. crimen pasional. Exacto. Mis tíos no me dejan salir, entonces los mato a todos. Claro, no, o sea, como buenísimo. el adolescente rebelde y asesino. Después no se sé. lo Encima perjudicó al planeta, lo dejó sin agua. Después lo tuiteo de vuelta. Es buenísimo, muy no lo bueno. había visto Es eso. la visión amarillista de los acontecimientos. Pero bueno, lo cierto es que la muerte de los tíos elimina cualquier tipo de atadura que tuviera Luke con Tatooine, con la granja, y se produce la separación. Eso se llama la separación del mundo cotidiano. Ujú. El héroe inicia la aventura, deja su mundo cotidiano, deja su lugar, y lo primero que hace Luke en este caso es ir a la cantina de Mos Eisley. Claro, pues tienen que ir a buscar la nave, el transporte para poder salir, y Obi-Wan dice que ese es el lugar ideal, pero ya lo presenta como que es el lugar Claro, este es el, más oscuro. este es el de la último galaxia. umbral que tiene que pasar el héroe para iniciar la aventura. Ujú. De hecho, bueno, la cantina de Mos Eisley ya dijimos es el lugar de la frontera, el lugar del tiroteo, Key Ujú. Corral, Wyatt Earp, toda esa cuestión. El sálvese quien pueda, la Exactamente. ley de la selva. Están llenos de aliens. Los aliens son todos elementos hay negativos. hay un descenso al Totalmente. inframundo, pero literalmente, Sí. porque bajan una escalera para Exactamente. poder Era llegar más alto. a un ambiente mucho más oscuro. Y cuando hablamos de inframundo, entiéndase que estamos hablando de el inconsciente. Ujú. ¿Sí? Cuando hablamos de inframundo, hablamos no de un lugar físico, sino de un lugar mental. Es simbólico, sí. Totalmente. Es un descenso a un sitio de peligro, es un descenso al inconsciente, a lo que dice Mariana, el inframundo. Es un descenso a un lugar de peligro, lleno de personajes extraños. Aliens. Fíjate, algunas cosas, sí, eso. El tema de los aliens. Sí. Hay muy pocos humanos, hay muchos aliens, muy bizarros esos aliens. Pero refleja lo que es nuestro inconsciente, Bien. lleno de elementos extraños que no podemos descifrar y muchos negativos. Bien, y otra cosa, cuando Booger le dice, no entran los droides. Es como la parte más infantil hasta ese momento no puede entrar en ese lugar. Ujú. Tiene que quedarse afuera, tanto R2 como C-3PO. O sea, entramos en un ambiente donde no hay discusión. Ahora se viene la parte más complicada. No solamente infantil, sino que los droides además indican la parte consciente del ser humano, Ujú. la racionalidad. Indican la parte tecnológica, racional y lógica, lo que vendría a ser lo que dice Freud, el super yo. Claro. ¿No? Sería los droides en este caso están simbolizando el super yo, o sea, la conciencia, el Ujú. ser superior no puede entrar en ese lugar, porque este es el lugar del inconsciente, el lugar de fascinante y peligroso. Bien. ¿Sí? Es una iniciación. Yo creo que ahí Luke empieza el camino de su propia iniciación. Acá empieza la segunda etapa que menciona Campbell, el ¿Sí? rito iniciático. Claro. Es el La- rito la, iniciático. la separación termina con la muerte de los tíos y acá arranca la segunda Claro. gran abstracción de Campbell. Bien. Bueno, en este lugar encuentran a Chewie y a Han Solo. El pirata, el pistolero, el contrabandista, todo eso que condensa Han Solo, ¿no? Esta persona pistolera, este personaje de frontera. Ujú. Yo lo veo como el personaje de frontera, el pistolero. Los compañeros del héroe son elementos importantes en el ciclo heroico porque lo vemos en muchas mitologías. El rey Arturo, los caballeros de rey Arturo, eran los compañeros de aventuras de Arturo. Jasón y los argonautas. Totalmente, Jasón y los argonautas, Gilgamesh y Enkidu, en las mitologías sumeria. Ujú. Sí, son los compañeros que necesita el héroe para completar sus aventuras. Sin embargo, Han es un héroe en su propio estilo. Sí. ¿No les parece? Porque Sí. él es héroe también, Él pero también, diferente. él también es héroe, pero es como que él ya hizo su camino del héroe. Él completó una parte del camino heroico. ¿Sí? Claro, pero nosotros lo vemos como que él ya pasó por distintas instancias que lo llevaron a hacer lo que quizá él quería hacer, que es contrabandista. Después nos enteramos, por ejemplo, que estuvo en la Academia Imperial, que se rebeló, que liberó a algunos Wookiees, que por eso la deuda de vida de Chewie. Pero en definitiva, él armó su propia vida hacia ese lugar en el que se encuentra. Ya dejó atrás la inocencia que está Exacto. dejando ahora Luke. Exacto. Sí, pero él también tiene su camino heroico marcado. Esta llegada de Luke y Obi-Wan también es su llamado a la aventura.
Es verdad, uno es verdad. nuevo. Sí, Sí. pero es un llamado a la aventura. Claro. Y de hecho, Hacia otro tipo de héroe. sí, a cambiar. O sea, es el Porque cuando hablamos de héroe tampoco quiere decir que tenés que ser el salvador del mundo. No, lo o que sea, pasa que- héroe es lograr una meta. Totalmente. Lo que pasa es que cuando hablamos de héroe, estamos hablando de una persona que tiene que cambiar. Ujú. Porque el ciclo heroico es un cambio interno y externo. Obviamente el cambio interno se refleja en una experiencia externa. Y la idea del héroe es esta: cómo completar un ciclo que me cambie internamente a partir de una experiencia externa. Han tiene que cambiar, es un héroe en su estilo, Ujú. que va a cambiar a partir de esta llegada de Luke y Obi-Wan, que es su llamado Es a su la llamado, aventura. claro. Él tiene que atravesar un umbral. ¿Cuál les parece que es el umbral primero que Ni atraviesa hablar, Han? Grido. Por Ni supuesto. hablar, ni hablar. Grido es el umbral de Han, Ni hablar. el que comienza la aventura, ¿sí? Bueno, Cuando- y de vuelta, eso es una de las cosas que nos molesta tanto de la edición especial. Sí. Porque lo que planteaba Lucas originalmente es, mira, este es otro héroe, se le presenta el guardián del umbral, le mete un tiro y sigue largo. Lo mismo que hizo Harrison Ford en Indiana Jones. Tal cual, pero este puede ser otro guardián. Tal vez él ya se enfrentó en su primer Sí. arco heroico a otro guardián y ya sabía de movida lo que tenía que hacer. Sí, Ni se lo pero planteó. ni lo dijo, duda, bueno, o sea, ya es su está. actitud. Ante un problema lo elimino y sigo con mi camino. No, chicos, ya hablamos de las Pero sí, de sí. esas No, ediciones bueno. especiales que no. Pero, no. pero bueno, vemos que claramente tiene un significado lo que Totalmente. hizo originalmente. No hablemos porque me pone de mal humor. No, siempre. No, bueno, Grido sí, es el camino de heroico de Han que él debe superar. Y a partir de ahí, volviendo otra vez a Luke, comienza lo que se llama la transformación del héroe. Toda esta instrucción que hace. Ese curso acelerado Sí, arriba de Millennium Falcon. tal cual. Sí. El curso 2.0, la fuerza Luke 2.0. tiene una capacidad de aprendizaje Sí, es tremenda. genial, es Porque buenísimo. entre Millennium Falcon y Dagobah se hizo un Jedi. Sí, es increíble. Bueno, el mito siempre, dice Campbell, es una transformación de la conciencia. Ujú. Bien, Luke conoce la fuerza a partir de Obi-Wan, Ujú. ¿sí? Por eso es una transformación. A mí enseguida me resulta muy, muy interesante cómo este mentor lo introduce en la transformación, en esta transformación que necesita llevar adelante. Hay una historia, es sobre no sé si alguno tienen conocimiento sobre el Bhagavad Gita, que es el libro sagrado del budismo. En el Bhagavad Gita está muy clara la historia de Arjuna y de Krishna. Arjuna es el guerrero que no quiere guerrear, es el guerrero que no quiere tomar la lanza porque tiene que enfrentarse a los que se llaman los Kauravas, que eran sus parientes de sangre. Ujú. Él no quiere matarlos, pero tiene a Krishna, que es su mentor. Krishna lo inicia justamente la transformación. Y es esa relación tan sinérgica entre discípulo y aprendiz lo que vemos otra vez acá en Star Wars. El tema de la sinergia donde es el mentor lo que tiene que producir la transformación heroica. Ujú. Lo mismo que pasó con Krishna y Arjuna lo vemos en Star Wars. También lo podemos ver en el ciclo artúrico, si vamos más a occidente. Merlín claro. y Arturo. Es Merlín el que lo empuja Sí. a Arturo a transformarse en rey. Ujú. Sin Merlín no hay Arturo. Mm. Sin Obi-Wan no hay Luke. Sí, bueno, también en esa parte, por ejemplo, el tema de darle el casco con el escudo, que para que aísle completamente sus sentidos y utilice la fuerza. Bueno, ¿qué es la fuerza? Bueno, la fuerza es un elemento que atraviesa toda la trilogía, atraviesa incluso las precuelas, atraviesa toda la historia de Star Wars y es un elemento muy importante. Una vez lo habías definido vos como la religión de las colonias o de las culturas agrarias. Ujú. Yo adhiero hasta cierto punto con eso. Yo Ajá. creo que la fuerza, o por lo menos lo que plantea Lucas, es una mezcla de budismo con Ujú. cristianismo, pero también tiene el tema del zoroastrismo, el tema de la dicotomía o la pluralidad, la polaridad entre dos, entre el bien y el mal. El zoroastrismo plantea esta polaridad entre el bien, encarnado por Hormuz, que es el fuego del bien, y el fuego destructor, que sería Ahriman. Por eso se llama la religión mazdeísta, Claro. ¿sí? Porque lo que hace es justamente plantear la polaridad entre el bien y el mal y cómo yo puedo usar el fuego, que sería la fuerza en este caso, Ujú. tanto para la construcción como para la El destrucción. lado oscuro, el lado luminoso. Totalmente. Tal Sí, cual, sí, sí. el taoísmo, con Por el eso, Yin y el Yang seguro, también, pero claro. yo lo veo mucho como el tema del fuego. La idea del fuego, el fuego solar, Ujú. es el fuego del héroe. Este fuego que puede ser usado para el bien y para el mal. Claro, no son dos poderes contrapuestos, sino No, que es el es mismo el que mismo- tiene dos Bueno, finalidades. tal cual, eso es la fuerza. Sí. La fuerza no es ni buena ni mala. Claro, depende cómo la uses. El fuego no es ni bueno ni malo, depende cómo lo uses. Ujú. Es lo que llamamos, también el esoterismo se llama la energía. La energía nunca ni buena ni mala, la energía es.
Sí, y una cosa que es muy interesante es que en la trilogía original te presentan como que la fuerza es creada por la vida, mientras que en las precuelas te dicen que la fuerza crea vida. Sí, ¿Sí? sí, Es hay una un cosa cambio de discurso importante. importante. Sí. Más allá de los midiclorianos. Bueno, Sí. chicos, yo me quedo con la fuerza de la trilogía original y no voy a polemizar Esto- sí, es cierto. sobre el tema de las No, pero precuelas bueno, por ahora. Obi-Wan le presenta que la fuerza, esta gran energía del universo, es creada por los seres vivos. Sí, Y que- sí. Claro, sí. Y que une todo. Une la toda galaxia, une a los seres toda la vida de vivos. la galaxia, Esto es sí. un discurso muy místico, Ujú. típico de cualquier mentor o cualquier mago. Bien. Hasta ese momento Luke piensa que está yendo a Alderaan, que va a despachar al droide, que probablemente sus caminos sigan con Obi-Wan en Alderaan, aprendiendo sobre la fuerza y convirtiéndose en un Jedi. Claro. Sin embargo, de vuelta el destino le dice, no, nuevo cambio, Alderaan, no more. No more Alderaan. Y bueno, aparece el dragón. El dragón, bueno, la idea del dragón tiene varios nombres. Se puede llamar dragón, se puede llamar bestia, se puede llamar laberinto. Claro. Es la estrella de la muerte. Bien. Siempre refiriéndonos a la simbología, ¿no? Que usa, por ejemplo, Campbell para referirse a los mitos. Y es tanto la estrella de la muerte como Vader. Los dos. En este caso, Vader y la estrella de la muerte son uno mismo. De hecho, Vader no tiene tema propio. Tenés razón, En qué esta interesante, película. es verdad. Va a aparecer recién como la marcha imperial en el Imperio. Sí, los dos representan ese obstáculo donde que el héroe tiene que superar Ujú. y sin embargo tiene que ser tragado por el estómago de la bestia. De hecho, ellos internan. Es literal. Sí. Como con la ballena están entrando Sí, entran en el estómago de la bestia, Sí. se internan en la estrella de la muerte y ahí comienza lo que se llama la separación, ¿no? Empiezan a separarse, los héroes se separan. Sí, bueno, la separación del mentor, cuando Obi-Wan le dice claramente nuestros destinos van por caminos distintos. Ujú. Es decirle, vine a tu vida a darte una instrucción, a marcarte el camino, pero yo no voy a ser el que te salve. No. ¿Sí? Si Claro. querés ser héroe, vos tenés que encargarte, así que no, a partir de ahora no puedes contar conmigo. Bueno, esto se repite en muchos mitos, chicos. Ujú. Esto es muy clásico de los mitos, por lo menos en las sagas nórdicas. Odín le muestra el camino, pero no lo acompaña a Siegfried en ninguna de sus aventuras. Claro. Distinto, por ejemplo, a Arturo, que Arturo tiene a Merlín siempre a su lado. En este caso no. Tenemos un Obi-Wan que enseguida, bueno, mi camino no es tu camino. Ujú. Yo vengo acá, como dijiste vos, a introducirte en un mundo nuevo, en tu propia transformación, pero yo no te puedo acompañar. Claro. ¿Sí? Bueno, lo que va a pasar también es que los héroes, tanto Luke como Han, se van a embarcar en el rescate de la princesa y lo van a hacer bien al estilo de historia clásica, con armadura de caballero. Una Claro, armadura de Los caballero. dos se van a vestir como... Bueno, sí, cuando usan las armaduras de los troopers para encarar esa misión. en Armaduras particular. que claramente son blancas, Sí, que los definen como el caballero sobre el caballo blanco. claro. Aunque al mismo tiempo esas armaduras representan al enemigo y al villano, ¿no? Sí, pero la Son- carga simbólica es un poquito Obvio. la carga occidental. En ese momento sí, en el resto de la historia... No, en este momento adquieren la idea de caballero blanco que viene a salvar a la princesa. Una princesa que está como dormida al estilo de la Bella Durmiente, Sí. encerrada en los Muy calabozos pacífica. del Había Imperio. sido torturada y todo, pero está durmiendo plácidamente. Tranquila. Sí, Sí. es la Bella Durmiente. En una cama de piedra, encima de una cama durísima. Es la Bella Durmiente que literalmente está durmiendo en los calabozos, hechizada por el dragón. Claro. Hay un hechizo, que es el hechizo de la estrella de la muerte, está hechizada por el dragón. Es la princesa dormida. Sin embargo, cuando se despierta no es la princesa de los cuentos, No, como mencionamos ya muchas empieza- veces. Es tipo Shrek. Exactamente. Se despierta y se empieza a reír del héroe que sí, viene a salvarlo. es una princesa así como, ya hablamos muchas veces de esto, muy de vanguardia, ¿no? Ujú. Es esa chica o esa mujer que toma las riendas de su propia vida, las riendas de la aventura, y va adelante, no necesita ser rescatada, si bien existe, por supuesto, toda esta cuestión heroica de rescatar a la princesa, ella enseguida toma la vanguardia y enseguida empieza a dirigir al grupo sin ningún problema. Por eso decimos que es una princesa muy moderna. Es que sí, claro. O sea, Leia ocupa el rol de la princesa en el mito, pero es completamente distinto. Responde a la era. sí, Recordemos sí, que en esta sí, era sí. era también la era muy fuerte del feminismo. Sí. Totalmente, es una dama y una doncella, pero no es una doncella pasiva. No. Es una mujer de armas tomar, diríamos Sí, ahora. sí, sí. Bueno, de hecho, termina siendo ella la que los rescata. Sí. Ella es la que Claro, crea una rompe- salida. Sí, rompe la Es pared. la que para toma la decisión. Sí. Esa idea de decisión que siempre se la adjudica al héroe, la toma ella. Es que es también una heroína, Leia. Totalmente, ella tiene su camino heroico, diferente al de Luke, pero Ujú. tiene un camino heroico
un poquito más interno. Pero quizá creo que de los 3 héroes, ella es la que está más avanzada en el camino de héroe. Porque pensemos que es una chica de 16, 17 años, bueno, 19 años tiene Leia en ese momento. Ya es senadora, ya es líder de una rebelión, o sea, más no se le puede pedir. Lo que pasa es un camino heroico totalmente diferente a los otros dos. Ujú. O sea, a Luke y a Han. Es un completamente distinto el camino heroico que hace Leia. Sí. Bueno, y ahí llegan a un momento, como dice Mariano, ella los conduce a el compactador de basura. De vuelta, más obvio no podría ser. Más obvio no podía ser, están en el corazón de la bestia, en el estómago Sí, de la bestia, claro. en el estómago del dragón, son digeridos por el dragón, es la ballena de Jonás. Recuerden el mito bíblico de Jonás, que es tragado literalmente por la ballena. Ujú. Están en el compactador de basura, están más profundo imposible. La música marca como un latido, ¿sí? La música marca también un aumento del riesgo por parte de los héroes. Luke es atrapado por el Dianoga, es hundido en las aguas, muere debajo de las aguas podridas del compactador y renace. ¿Sí? Es el regreso a la matriz. Es el canal de parto también. También, sí, las paredes que se comprimen, Claro. el sonido. Es el regreso a la matriz materna. Es un útero, sí. Pero yo quiero ver el tema de la simbología de esta muerte en el agua de Luke y el renacer. Es el bautismo. Sí. Es el bautismo. Tal cual. Es el bautismo de San Juan o del rey ahogado de Juego de Tronos. Sí, es el ave fénix también. Claro. Muy literal por el tema del agua, además. Claro. Y se transforma, me parece a mí que en ese lugar también hay una transformación importante, que creo que lo mencionamos con Robbie Lo la otra vez, mencionamos, que sí. caen individuos al compactador de basura Sale en y grupo, sale el héroe sale grupal. grupo. Bueno, Bien. esa es la iniciación heroica del Ujú. grupo, como Claro. héroe grupal. Nacen como grupo heroico. Han, que hasta ese momento lo veíamos totalmente desinteresado, egoísta, que no le importa más que el dinero, lo vemos ahora interesado, lo vemos como que quiere defender al grupo. Cada uno toma acciones en pos del grupo, Ujú. en beneficio del grupo. Por eso es cierto, es un canal de parto donde nacen como grupo heroico. Inclusive Citripio y R2. Hasta ese momento eran como electrodomésticos Sí. para la banda de héroes. Claro, ¿sí? Y acá tienen un Y papel acá fundamental. se incorporan como parte del grupo. Sí. ¿sí? Y a partir de ahí, inclusive, van a continuar en toda la historia de Star Wars cumpliendo ese rol. No son máquinas al servicio de, sino que son integrantes grupales. Sí. Sí, es lo que se llama el héroe heroico, Bien. digamos, todos estos elementos que funcionan como un grupo heroico y un grupo que necesita sacrificarse individualmente por el bien común. Bien. Ahora viene una escena que a mí me gusta mucho, que bueno, se separa, Han va por su lado con Chewie, Han... Claro, esa separación también es interesante porque Han se va con Chewie en uno de los pasillos persiguiendo a los troopers y queda Luke y Leia. Luke y Leia, los dos más jóvenes. Los dos más jóvenes, pero además primero perdiste al mentor. Sí. Primero te separaste del mentor, tenés que hacerte cargo. Pero tenías a tu hermano mayor, ¿sí? O a tu héroe compañero que era Han Solo. También lo perdés. Ah, Ahora sos vos el único héroe que tiene el encargo de rescatar o de salvaguardar a la princesa. Es como que esta separación final implica, llegó tu momento. Llegó No, el no momento- podés esquivarlo más. Sí, y donde se manifiesta muy claramente es en ese salto que hacen Luke y Leia sobre el abismo. Ujú. Es ese salto que los aparta de su adolescencia y los impulsa a la vida adulta. Y la música, la música es triunfal. La música Ujú. del salto de fe, el salto sobre el abismo es la música triunfal. Yo lo defino como ese es el momento en el que Luke se convierte en héroe. Donde Por toma- primera vez. Sí, en realidad todavía no se convirtió en héroe, es como que toma las riendas de su vida, Ujú. toma la decisión de ahora es mi momento, como decís vos, y ahora me tengo que hacer cargo de mi propia vida. Ya no tengo tíos, no tengo mentor, no tengo ni a mi hermano mayor Han Solo. Ujú. claro, que no tiene ningún tercero que lo ayude a salir de una situación, sino que es él mismo el que sale. Sí, sí, Y sí. recibe un talismán y un premio que es el beso de Leia. Sí. Bueno, ¿qué talismán? Volvemos- Sí, volvemos Eso, a- ¿Cómo que no? El Le bueno, el da una beso. fuerza enorme. Sí, pero volvemos a eso de que cada pequeña prueba tiene su recompensa Claro. atrás. Sí, ¿no? eso es importante. Aunque Cada, esta sea anterior cada al cruce de triunfo. umbral, cada cruce de umbral o cada prueba que supere el héroe siempre tiene su grande o pequeña recompensa. Igual todo el tema que yo lo mencioné antes, el tema de este salto es en total réplica a las aventuras al estilo de Rolf Flynn, al estilo de las aventuras de piratas, Ujú. ¿sí? Así que bueno, en eso Lucas tiene mucho ojo Sí, para replicar mucha iconografía. sí, para replicar elementos de diferentes culturas y incluso de la cultura audiovisual. Claro. Bueno, y los siguientes pues, se van a juntar todos y van a ser testigos
de la muerte de Obi-Wan. Bueno, inevitable pérdida del mentor. Ujú. Inevitable pérdida del mentor, lo sufren todos los héroes que tienen su mentor. Lo sufrió Arturo, lo sufrió Sigfrido, lo sufrió, en el caso de Zoroastro, lo sufrió Zoroastro también cuando perdió a su mentor que era Bahumano. Todos lo pierden y eso otra vez los deja totalmente en su propio camino, de alguna manera. Igual yo ahora estaba pensando en un paralelismo, volvemos un poco al Señor de los Anillos, salgamos un poco del mito y volvamos a las historias. Ujú. En realidad no es una pérdida completa, es una transformación, según lo veo yo. Sí. Porque él tiene el espíritu de Obi-Wan con el que puede, más adelante obviamente, con el que puede seguir comunicándose, y me hace acordar un poco a lo de Gandalf, cuando muere supuestamente al enfrentarse al Balrog, pero vuelve, no ya con el héroe, si querés verlo de alguna forma a Frodo como el héroe principal, sino con Aragorn, que es otro héroe, Uh-huh. es otro componente del héroe grupal. Para mí es una transformación. Para mí tuvo una influencia muy grande, se basó mucho en eso, en la muerte de Gandalf el Gris y en el regreso de Gandalf el Blanco. Sí. Claro. Sí, lo que pasa es que también toda la jornada heroica es una jornada de integración. Uh-huh. Entonces el héroe integra elementos del mentor también. Entonces sí, es cierto lo que decís. No es una pérdida total, es una pérdida física. Uh-huh. Es la pérdida física. Claro. Pero no es una pérdida porque aparte las enseñanzas de Obi-Wan todavía quedan. Claro. Pero sí es cierto que la jornada heroica es una jornada de integración y de completación. El héroe se completa. Uh-huh. Bien. Porque tampoco sabemos si Obi-Wan se podía manifestar a otras personas o solo a Luke. Y por suerte vemos el espíritu, si no, pasaba como esquizofrénico. Claro, sí, solo escuchaba voces en su cabeza. Yo lo que quiero señalar acá cuando hablamos de la pérdida del mentor es el tema del combate entre Vader y Obi-Wan. Uh-huh. Yo lo veo como un combate, características medievales. Vos habías hablado en otro podcast que es un combate hablado. Sí. Sí, y que eso me llamó mucho la atención porque es muy cierto, es un combate muy hablado. En la foto de la galería que publicamos le puse combate de egos o lucha de egos. Sí, totalmente. Un combate de voluntades. Uh-huh. Sí, igual la pérdida del mentor siempre es parte del crecimiento del héroe, ¿sí? Es parte del inicio a adultez. Sí, te sacan el bastón. Totalmente, es hacete cargo. Bien. Bueno, ellos van a escapar del dragón, pero no van a matar al dragón, así que van a tener que volver a terminar la tarea. Claro. Sí, la siguiente etapa es justamente la de matar al dragón. Matar al dragón, lo mata Luke casualmente, ¿no? Uh-huh. Casualmente lo mata Luke. Esto me hace acordar un poco a la destrucción del dragón o lo que se llama la muerte del dragón o la muerte de la bestia, enseguida nos remite al mito de Sigfrido y el dragón. Uh-huh. ¿Se acuerdan de Sigfrido? Sigfrido tenía la espada heredada del padre y con la espada heredada del padre derrota a Fafnir, que era el dragón que custodiaba el tesoro. Bueno, Luke hace lo mismo que hace Sigfrido. Es el Dragon Slayer, claro. Se llama, el matador de dragones. Pero pasan algunas cosas interesantes en ese periplo de Luke de terminar matando al dragón. Por ejemplo, lo que yo llamo la soledad del héroe. Cuando Han, en este caso, en el camino del héroe de Han hace un rechazo a su camino, porque dice, no, yo tengo que seguir siendo contrabandista, con este dinero puedo pagar mis deudas y seguir adelante. Él no quiere saber nada con la rebelión. ¿Saben que Campbell habló de Han Solo? Ajá. Que hay una cita de Campbell, ¿se las leo? Dale. Es muy buena. Dice, Han Solo es el hombre práctico, el hombre común, el adulto descreído, es un materialista, pero es un hombre compasivo al mismo tiempo. Aunque él no lo sabe, con la aventura, su ciclo heroico se concreta, con la concientización de estas cualidades desconocidas. Buenísimo, buenísimo. Esto lo dijo Campbell Muy sobre bueno. Han Solo, ¿sí? Que también tiene su ciclo heroico, Claro. que lo vamos a ver más adelante con las otras películas, con la saga. Vamos a ver cómo se va completando este ciclo heroico. De hecho, todos completan su ciclo heroico cuando completan la saga, pero en esta película en sí, en este New Hope, ya tiene un ciclo heroico iniciado, Uh-huh. que tiene su concreción con esta, como dice Campbell, concientización de estas cualidades compasivas que él no tenía idea que las tenía. Claro. Es como que despierta en él esa potencialidad heroica que él desconocía. Claro. Es interesante cómo, perdóname, es interesante cómo el monomito, el camino del héroe, se puede aplicar no solo a la primera película, sino a toda la saga. Uh-huh. Está tan bien, de nuevo, Lucas tuvo esa habilidad de abstraer
perfectamente la esencia del camino heroico y aplicarlo a un lugar lejano en otra galaxia que quedó encajado de manera increíble en la primera película y en toda la saga. Ya cuando analicemos las otras pelis lo vamos a profundizar más. Pero fíjate que en esto que yo menciono de la soledad del héroe es de vuelta esta necesidad de que Luke tiene que enfrentarse con sus demonios y tiene que resolverlo y no puede contar con nadie. En este caso Han Solo lo abandona y hay una decisión muy buena por parte de Lucas que cuando la ves de esta manera entendés en la parte de edición que es volar las escenas de Biggs. Porque si vos dejás las escenas de Biggs al principio, vos le das importancia al papel de Biggs Darklighter y en ese caso Luke está acompañado por alguien. Pero cuando vos lo sacás, Biggs es un desconocido. Sí. De hecho, la primera vez que ve la película no entendés por qué él sufre tanto la muerte de un piloto más de la rebelión. Sí. Pero el sacar las escenas al principio de Biggs implica quitarle cualquier tipo de apoyo a Luke y dejarlo solo frente al dragón. Además, fíjate cómo él es el único que podía matar al dragón porque hubo intentos previos de otros pilotos que no lo pudieron hacer. El indicado y el destino era de él. Casualmente él no usa tecnología para destruir al dragón. Hay un rechazo de la tecnología. Y además un Luke que ya es líder. Porque para la segunda pasada el líder rojo le indica que él tiene que llevarse a su grupo y liderarlo. Después en la edición especial agregaron algunas escenas de reconocimiento de quién era tu padre y la gran piloto, capaz que vino por ese lado. Pero lo cierto es que ocupa un rol de liderazgo en el ataque a la Estrella de la Muerte. Y tiene la victoria, ¿sí? Ha matado al dragón. Ha matado al dragón. Y viene la última parte del regreso del héroe, la recompensa. Bien. Que es muy claro. O sea, la recompensa, el regreso triunfal, la condecoración, la obtención de la princesa en muchos caminos heroicos. En el caso de ellos es el reconocimiento y la transformación tanto a nivel personal como a nivel colectivo. ¿Sí? Luke se ha transformado, no es el mismo chico que salió de Tatooine, es otra persona. Concretó su transformación de la conciencia, pero también es una transformación colectiva de su mundo. Él lleva al mundo a una transformación distinta. Ahora tenemos la destrucción de la Estrella de la Muerte significa un paso muy grande en la rebelión. O sea, el mundo que él ayuda a crear es un mundo diferente. Claro. Es la etapa de retorno que de nuevo menciona Campbell, en el que el héroe, como vos decís, hace el paralelismo con Prometeo. Prometeo roba el fuego de los dioses y vuelve a darle el fuego a la humanidad. Claro. Le trae a toda esa... Es que siempre tiene que haber este regreso, ¿no? Claro. No es por la gloria propia que el héroe hace esto, sino para... Campbell es un poco más complicada en esa parte. No se aplica a la historia de Star Wars, pero define unas cuantas posibilidades dentro de lo que es el regreso, porque al héroe lo pueden rechazar, el héroe dentro de su aventura puede olvidarse de su mundo original. En este caso no. Pero hay varias alternativas. Depende del tipo de héroe que plantees. Si vos estás planteando el tipo de héroe al estilo héroe que rescata a la princesa, que es la concreción del camino heroico a nivel minúsculo, se llama. Sí. Porque es el héroe que solamente tiene como objetivo rescatar a la princesa y obtiene ese rescate. La realización personal. Exactamente. Después tenés otros héroes al estilo avatares. Yo pienso en Buda, pienso en Jesucristo, pienso en esos héroes grandes, héroes históricos, donde lo que traen es un conocimiento de la humanidad que lo transforma. Bien, eso es otro tipo de camino heroico que por supuesto coincide con el héroe de la pequeña aventura, pero que tienen una carga simbólica mucho más fuerte, porque es una herencia que cambia la humanidad. Claro. Y de vuelta, cuando ves Star Wars siguiendo el camino del héroe, entendés perfectamente por qué los que reciben medallas son Luke y Han. Porque son los dos que completaron un camino de héroe. Absolutamente. Chewie no completó ningún camino. Absolutamente. Por más que fue un gran participante de la campaña. Bien observado eso. Es cierto. Es verdad. Es cierto. El camino del héroe es quizá la parte subconsciente, lo que está por debajo de Star Wars que lo hace que tenga una llegada tan masiva, tan global. Y eso nos va a ayudar a entender el fenómeno Star Wars. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con el mundo después de que llega Star Wars? Claro, hubo un cambio en muchos aspectos. Podemos hablar desde el marketing, desde la manera de hacer películas, desde el consumismo, cómo la gente se relaciona con las películas.
Cambió la historia del cine. Sí. ¿Sí? Tuvo 10 nominaciones al Oscar, se llevó 6. En su gran mayoría técnicos. Sí. A Lucas le quedó siempre atragantado que no le dieran mejor película y mejor dirección. Sí. Pero es todo un logro que este tipo de películas en esa época fuera reconocida de esta manera por la academia. Claro. Tuvo un impacto en el cine casi inmediato. Hay una anécdota, por ejemplo, de Ridley Scott. Él ya estaba en la parte de preproducción de Alien. Sí. No sé si había empezado a filmar alguna escena, pero él fue a ver Star Wars en una de las primeras exhibiciones, vuelve y le dice a su equipo de trabajo: tiren toda la basura, tenemos que empezar de vuelta. Eso es increíble. Y claramente, bueno, todo el tema de las naves, el espacio exterior, lo influenció enormemente. Cuando vemos Alien, vemos que la dimensión de las naves, etcétera, está claramente influenciado por Star Wars. Igual para mí la más evidente es la influencia que ejerció en Galáctica. En Battlestar Galactica. Sí. Bien, una serie y película monumental. Sí, buenísima, buenísima. Pero el diseño de las naves es tremendamente parecido. Incluso Dijkstra trabajó en Galáctica, es cierto. con su Dijkstra Flex. Sí, la historia, los personajes, el vestuario, las naves, un montón de cosas, los droides. La música. Sí, los silones, es verdad, sí. los silones. Y las mascotas, ¿se acuerdan que había como unos ositos? Las mascotas, sí. Tenés razón, Sí. hacían lo que es Artu y Claro, Citripio, claro. Sí, Galáctica fue un éxito de los 80 que nos ayudó a mantenernos después de Star Wars. Como Claro, que ellos seguían. teníamos con qué conformarnos Claro. mientras salían las otras Tuvo un cosas. impacto enorme en dos cosas que fueron influencia. Es increíble, pero hubieron cosas que influenciaron a Lucas y que fueron influenciadas por Lucas. Una es Star Trek. Sí. Star Trek llega al Sí. cine con grandes películas gracias justamente al efecto Star Wars. Sí, Claro, sí, hasta el sí, momento claro. eran series Es y verdad. bueno, después del éxito de Star Wars hacen su incursión en el cine. Claro. Y la Si, otra- si lo querés Sí. lo traemos más acá Sí. y podemos mencionar a las dos películas de Star Trek que dirigió J.J. Abrams. Sí, que fueron más Wars que Trek. Fueron más buenos que Trek, tal cual. Sí. Por No eso, hay mejor manera yo de ponerlo. tengo amigos trekkies o trekkers que dicen que no les gustó las películas de J.J. Abrams de Star Trek porque son muy Star Warizadas. Y es comprensible. Hasta le metí un R2 ahí en el medio de una escena, la segunda. Bueno, y otra, Flash Gordon. Claro. ¿Sí? La que no le dejaron hacer a Lucas y que lo llevó a hacer su propia ópera espacial, terminan haciéndola. Dino De Laurentiis Pero hace... muy bizarra, chicos. Sí, muy bueno, bizarra. sí. Pero muy bueno, bizarra. fue la llegada de Flash Gordon, o el regreso de Flash Gordon Sí. al cine, en una película que era impresionante en cuanto a la distribución, al marketing, a la promoción que se le dio, con la banda de sonido de Queen. ¿Sabes qué pasa? Es un sucedáneo a Star Wars. O sea, yo lo vi cuando la vi de Flash Gordon porque la fui a ver al cine. Yo venía con todo el hype, con toda la onda, Star Wars, vamos a ver algo parecido. Y cuando llegué y dije, se me pinchó. Lo que pasa es que Flash Gordon, como Superman, como hasta a veces Batman, tienen esta cosa de... le sale todo siempre tan bien que no llegas a conectarte. Nunca, es verdad. ¿Sí? Con Luke te conectás porque decís, esto soy yo. Totalmente. ¿Sí? Es que es la idea. Además no tenía mucha profundidad la de Flash Gordon. No, no. Digamos que era un jugador de fútbol americano, como mencionamos Ujú. antes, y rubio, corpulento, y era... Pero le yo lo salía veo a todo Flash bien. Gordon como una aventura. De ninguna Sí. manera lo veo como ni mucho menos No, un mito ni camino del leyenda. héroe, No, no, jamás. para Eso nada. es una Creo que aventura y punto. No le encuentres más profundidad de la que tiene. Claro. Bueno, y la influencia llegó inclusive a películas como la serie de James Bond, Moonraker. Moonraker. La aventura de James Bond en el espacio. El regreso de Jaws, uno de los héroes, de los villanos más importantes de la serie. Pero bueno, hasta eso. La otra vez yo mencionaba de capítulos, me acuerdo, de los Super Amigos. Un montón de cosas que fueron tremendamente influenciadas por lo que se había visto en Star Wars. Así que tuvo un impacto en el cine enorme. Y el otro impacto tiene que ver con lo cultural en general. ¿Sí? Lo que yo defino como el choque entre la recreación versus la adquisición cultural. Porque ir al cine es una experiencia recreativa. Uno entra al cine, ve una película o dos en continuado, como era en esa época, disfrutás de la experiencia, te vas con el recuerdo. ¿Sí? No te llevas nada. Pero Lucas introduce el concepto del merchandising asociado en un mundo consumista, como el que ya se estaba viviendo en esa época. Muy inteligente. Y entonces Lucas. yo me puedo llevar algo conmigo. Muy inteligente Sí. eso, ¿eh? Muy inteligente. Sí, lo definimos de esa manera, como fue la movida. Totalmente. La movida de Lucas. Sí. El poder tener una remera con las imágenes de los personajes, el tener la lanchera, como la llaman ellos, la valijita La para llevar la lanchera. comida. Sí. Los muñequitos para recrear las escenas de la Ni película. hablar.
Bueno, justamente los muñecos son quizá el ejemplo máximo de adquisición cultural, porque viene a lo más básico del ser humano. Los el chicos juego. la necesitan, claro. Sí, la necesidad de los chicos de jugar. La cuestión lúdica, Claro. el poder revivir, de alguna manera, con estos muñequitos lo que hacíamos es revivir la historia. Además, los niños son los receptores de regalos por excelencia de esa clase. ¿Qué chico no quería tener un muñequito de la película que acababa de Claro. ver? Pero otra vez, Lucas está visionando todo esto a través de Campbell, o por lo menos a través del mito. O sea, todos los mitos se cuentan y se recuentan. Claro. O sea, no contamos una vez el mito, lo contamos 1000 veces, porque los mitos son explicativos. Los mitos nos como dijimos antes, nos producen, nos fortalecen este lazo social. Y Lucas entendió que los chicos y los adultos necesitamos contar y recontar los mitos. ¿Cuántas veces vimos Star Wars? ¿Cuántas Millones. veces? Bueno, No sé, no las conté. es pero como sé. sentarse yo creo, lo veo como sentarse en el fuego como hacían las culturas antiguas a contar 20 millones de veces las mismas historias. Claro. Entonces, y lo que entendió Lucas es que el mito se cuenta y se recuenta. Claro. Y no hay mejor manera de contar un mito de manera táctil. Claro. Bueno, de hecho tomó por sorpresa a la industria de los juguetes, porque Kenner no llegó a tiempo para lanzar las figuras al mercado para la Navidad de 1977 y pasó una de las cosas más extraordinarias de la industria del juguete, creo. Como no llegaron a sacar los muñecos, sacaron unos cartones, una cajita de cartón que se plegaba y armaba así como un diorama, y la promesa con un voucher, un papel que te decía, en algún momento del año que viene te vamos a dar las figuras a cambio. Genial eso. Y las familias le regalaban a sus hijos en Navidad un cartón, cupón. un vale por, una locura. Pero es que es la desesperación de tener nacimiento algo. del pre-order. Sí. Claro, tal cual. Sí, Es lo la llaman Early Bird Certificate, era el nombre que tenía. Hoy en día uno de los máximos coleccionables que pueden existir, porque recuerda el momento, en la época en la que fue todo, el mundo fue tomado por sorpresa y ni siquiera llegaron a hacer los muñecos a tiempo. Este Early Bird Certificate te daba la posibilidad de, creo que en abril recién del 78, se los canjearon por 4 figuras. Las 4 iniciales fueron la figura de Luke, la figura de Leia, la figura de Chewbacca, de Chewie, y la de R2, sí, de Artudito. ¿Y Han Solo, no? No, en esa primera tirada, que era la del Early Bird Certificate, eran únicamente esos 4. Me acuerdo, no eran muchos los muñecos que habían. Bueno, yo estoy hablando más o menos de los principios de los 80, ¿no? Claro. Porque no son mis primeros recuerdos. Sí, la tirada original, la de Star Wars, a estos 4 personajes le agregamos, bueno, obviamente Vader, Obi-Wan, un Trooper, Han Solo, un Stormtrooper, Tripio, Tripio, un Jaguar, un Tusken Raider. Figura... ¿Algún comandante no había también? Sí, el comandante Death Star Commander. Death Star Commander, me parece. Death Squad Commander. Death Squad Commander, sí, Sí. un comandante había. Que era el militar con el casco ese abierto, negro. Con el casco muy samurái. Sí, salió Luke Piloto también en esa tirada. Uh-huh. Grido, que yo me acuerdo que me desesperaba, tenía un amigo mío en la primaria y yo me desesperaba por el muñequito de Grido. Pero yo digo, acá en Argentina no habían llegado todos esos muñecos. Yo no recuerdo haber visto. Yo recuerdo todos. el Luke Piloto no, por ejemplo, pero el Tusken Raider sí. El Sí, yo Sand lo tengo, People, yo lo tengo, Sand People lo tengo, lo compré en esa época, pero no había muchos. No había todo lo que había en Estados Unidos, por lo menos. Algunos no tenían el nombre todavía. Sí, por ejemplo, Momau Nadon de los Itoarianos le ponían Hammerhead, cabeza de martillo. A mí me quedó Hammerhead toda la vida y hasta el día de hoy lo sigo llamando Hammerhead. Bueno, es Momau Nadon, te lo presento. Bueno, está bien. O por lo menos un itoriano. Después a Ponda Baba lo llamaban Walrusman. Walrusman, sí. El hombre morsa sería. Walrusman, sí, yo los conocí por esos nombres. Claro. Me acuerdo, en el reverso del cartón estaba toda esa información. Había un par de dioramas, estaba el Land Speeder, Sí. que bueno, yo no lo tuve lamentablemente, Claro. pero había, no me acuerdo si un cuadro con 12 o 16 de las figuras de esa colección, que ya para esa época en que yo las veía era una reedición, ¿no? Claro. Sí, nave estaba el Land Speeder, el TIE Fighter, el X-Wing, el Millennium Falcon. Sí. Pero bueno, no conozco. Creo que sí, habré visto un chico en la primaria que tenía el X-Wing y un Yo no TIE las vi Fighter, nunca, pero eso. Bueno, era yo como el les ídolo cuento de la que escuela. mis primos viajaban a Estados Unidos y traían todas esas No, cosas qué y locura. a mí se me caía la baba Y sí. cuando los veía. Se habían traído, me acuerdo, las naves, todas las naves, y a mí se me caía la baba y no podía creer. Una locura. No podía creer, pero acá no llegaba todo eso. Acá en Argentina Sí, empezó a llegar no. bastante después, con el Sí. Imperio y con el regreso, fundamentalmente Pero con en el la regreso. primera época no llegaba de esas cosas. No.
Sí, de hecho yo todavía me quedan algunos de los muñequitos con los que jugué en mi infancia. Te digo, Obi-Wan Vader, un Sand People, uno de los comandantes de la Estrella de la Muerte, y después algunos del regreso. Leia. Buenísimo. Yo les conté la anécdota esa de la Navidad que pasé cuando habían salido todos los muñecos de regreso, ya estoy hablando, Sí. Era una Navidad donde me preguntaban toda mi familia qué quería para Navidad. Sí. Y yo les dije a todos muñecos de Star Wars. Bueno, pero sí, eso lo hicimos muchos, Bueno, yo pero también. le dije a Claro, mi hermano pero- también, y como se ve que no había muchos, nos trajeron un montón iguales. No, Entonces es el día de hoy que yo tengo 3 Obi-Wan Kenobi, 2 Vader, no te puedo creer. 3 Troopers, no me acuerdo, todos repetidos tenía, Claro. porque me compraban todos los mismos. Claro. Sí, Bueno, es que yo no. por suerte mi familia se coordinó un poco mejor. Bueno. El único que me repitieron fue un Trooper. Así que bueno, está bien, porque había Pero eso muchos, está por bien, suerte. pero yo tenía 3 Obi-Wan, Claro, tenía sí, 3 no. Vader, se replicaban los Pintalo Vader. de celeste y es el espíritu. Pero mejor, porque a mí Han Solo se me terminó perdiendo. Hubo un par que los Troopers también se me perdieron los dos y se rompieron también con el tiempo. Así que Sí. bueno, No, es son bueno tener un Son backup. accidentes, a mí me lo comió el perro, el Trooper. Bueno. Bueno, y otra forma de adquisición cultural que hubo también en este momento fueron las nuevas tecnologías, porque charlábamos del Super 8, que fue la primera vez que yo vi Star Wars. Sí. Esto de tener el cine en casa, porque, o sea, uno iba al cine cuando era chico, con suerte, una vez a ver una película. Y Claro, tener sí, la no existía proyección esto. en Super 8, de poder volver a ver varias veces las escenas de Star Wars, las emblemáticas, era una locura. Sí. ¿Sabes qué pasa? Esto lo habíamos hablado alguna vez, que yo lo dije, que es el tema de que ahora es todo tan accesible en este momento, en esta época, que es como que toda esa cuestión de ver una película, en el caso de Star Wars, pierde toda esa magia, Ujú. porque es accesible. Claro, Prendo Netflix, está. claro, Pongo internet, puedo verla. claro. Puedo comprarla. Tengo la accesibilidad absoluta a la película. Antes tenía que alquilarla, tenía que ir, y eso significaba toda una cuestión como iniciática, sagrada, no sé cómo explicarlo. Sería como... Era todo un rito ir al cine Era y ver una la cuestión película, ritualista. consumir una Claro. película. Era una cuestión muy ritualista. Ir Claro. al cine, consumirla, equivalía a un montón de cuestiones que ahora lo perdiste. Sí. Porque la tenés acá y la podés ver en cualquier momento. Sí. Pero bueno, además del Super 8 fue la llegada de la televisión en color en esa época. Claro. El Betamax, que acá no llegó tanto, pero sí el VHS. Sí, la rivalidad entre VHS y Betamax, Claro. que terminó ganando VHS. De hecho, lo primero que salió en VHS de Star Wars fue el making of. Antes de que salieran mirá. las películas, salió el documental. Ese documental, ¿se acuerdan que empieza con la gente agolpándose en el teatro En el chino? Chinese Cuando van a sí. dejar las huellas en el cemento. Sí, Sí, Va sí. Vader, Van Citripio, Está en el Blu-ray, si no me equivoco. Claro. Eso fue lo primero que salió en VHS. Claro, porque las versiones Betamax y VHS de Star Wars salieron recién en el 82. Claro. En el 82. Que el Betamax, bueno, les contamos, era un videocassette, pero un poco más chiquito. ¿Y qué es un videocassette? Un videocassette era Una caja con una cinta. tal cual, dentro. era una caja plástica con una cinta en la que estaba grabada la película. Claro, claro. Hay muchos que no saben, es cierto, yo a veces Sí, me tal olvido. cual, tal cual. Pero bueno, todo esto que mencionábamos ahora al final tiene que ver con lo que fue el impacto cultural que tuvo, Mm. ¿sí? Y que le permitió a Star Wars ser lo que es y continuar posteriormente con la saga que seguimos viviendo hasta hoy en día. Y por eso queríamos dedicarle un programa entero y completar esta trilogía. Sí, yo quería apuntar al final, ya que estamos acá ya terminando nuestro podcast. Vamos a escribir un par de notas tal vez, porque es muy interesante hacer un paralelismo entre las etapas heroicas y las cartas del tarot, especialmente los arcanos mayores. Tienen una coincidencia muy, muy interesante. Cada arcano replica una etapa heroica o por lo menos las características del héroe. De hecho, se identifica siempre al héroe como la carta del tonto o el loco. Ujú. Porque es aquel persona que es ignorante y que no es consciente de su propia potencialidad. Hay muchas cartas que justamente identifican al héroe o también a todos los pasos heroicos con una carta de los arcanos del tarot. Muy Por eso bueno. me gustaría hacer Muy una bueno. nota porque es algo bastante académico y es algo bastante denso por ahí para contar. No, pero está bueno porque si lo haces como nota podemos poner las imágenes también, así que También. sí, va a estar muy interesante. También hay algo interesante que no mencionamos y que por ahí también podemos armar algo, una nota me refiero, es el tema de la poética aristotélica, que no lo mencionamos, pero Ujú. es un elemento muy importante para explicar esta atracción que tenemos nosotros hacia las aventuras y hacia las historias. Ajá. Creo que Aristóteles ya nos planteaba hace muchos años atrás que el ser humano necesita contar historias.
y que las historias son inherentes a la naturaleza humana y necesarias para incluso la salud mental del ser humano. Mira, muy bueno. Así bueno, que mencionaba la catarsis. totalmente, es la Sí. catarsis humana, que también lo menciona Freud, o sea, un tema muy pesado académicamente, por eso estaría bueno armar algo Buenísimo. como nota. Dale, cuando quieras. Sí, Bienvenido. y lo último que quiero apuntar es el tema del ciclo heroico que mencionamos. A veces pareciera como que el ciclo heroico o este camino del héroe nos resulta algo como ajeno a nuestra vida. Ujú. Y no es tan ajeno. Por eso lo quería mencionar. Tenemos que saber que el ciclo heroico está a diario en nuestra vida. Todos cumplimos un ciclo heroico desde que nacemos hasta que morimos. Y tenemos nuestra separación del mundo, tenemos nuestra iniciación, nuestra transformación, nuestro encuentro con mentores, pueden ser padres, abuelos, amigos, que nos transforman de alguna manera. Y también tenemos la pérdida de esos mentores. Claro. ¿Sí? También tenemos cruces de umbrales, tenemos un llamado a la aventura, que a veces podemos rechazar y a veces podemos seguir. Pero sí tenemos un ciclo heroico incorporado en nuestra vida y que se repite continuamente en cada uno de nosotros, tanto a nivel personal como a nivel, si querés, humano. Creo que la humanidad tiene su propio ciclo heroico, que también tiene su forma personalmente. Así que está bueno reconocer que ese ciclo heroico se cumple también en nosotros, que no es algo ajeno, que solamente pasa en los héroes de aventuras, en el cine o en los mitos. Nosotros también tenemos nuestro ciclo heroico. Muy bueno, muy bueno. Bueno, gente, hasta acá entonces el programa de hoy y con eso concluimos nuestro análisis de Star Wars o la Guerra de las Galaxias. Les agradezco enormemente de parte acá de los tres que estén ahí, que nos sigan escuchando, que sigan escribiendo y compartiendo. Tuvimos muy buena repercusión del programa anterior y como siempre les digo, es un combustible enorme para esto que hemos emprendido. Les recuerdo las formas de contacto. Bueno, nuestra página es www.starwarsconamigos.com. También nos encuentran como Star Wars con Amigos en Facebook o Star Wars Amigos en Twitter. Así que bueno, les deseo lo mejor. Nos vemos en nos escuchamos en la próxima emisión y que la fuerza los acompañe. Sí, igualmente, que la fuerza los acompañe, gracias por escucharnos, comuníquense, nos gusta recibir sus mails, sus saludos y siempre sepan que bueno, si nos mandan saludos nosotros también los vamos a leer acá en nuestro podcast, así que comuníquense y muchas gracias por escucharnos. Bueno, yo espero que les haya resultado interesante. Si les interesó y si les gustó, tanto como a mí, les recomiendo que lean a Campbell. Podríamos hacer 10 podcasts sobre todo lo que escribió este hombre y nos ayuda a entender lo que Recuerden nos gusta. que los libros de Campbell son El héroe de las 1000 caras, sí, que es un libro de la década del 40, y después tiene El mito eterno, creo que se llama, que bueno, también están muy buenos para leerlo. Otros autores que están muy buenos relacionados con este tema son Mircea Eliade. Fraser con la rama dorada. Sí, Fraser la rama dorada, Mircea Eliade es El mito del eterno retorno, que de hecho Mircea Eliade y Fraser son también autores que citan mucho Joseph Campbell. Así que bueno, muchas gracias por que los todo. disfruten. Disfrútenlo. Buenísimo, abrazo grande gente, chao chao. Chao.